Una niña abandonada le ofreció agua a un niño perdido, sin imaginar que él era hijo de la mujer más poderosa de la región. Lo que pasó después, nadie en Cuenca podrá olvidar jamás. Si esta historia ya te tocó el alma con solo empezar, te reto a dejar tu me gusta antes de que pasen 5 segundos y a contarme desde qué país nos estás viendo. El sol caía implacable sobre las calles empedradas de Cuenca, derritiendo hasta las sombras que buscaban refugio bajo los árboles de la plaza central. Marisol ajustó la bandeja de dulces que cargaba desde el amanecer, sus pequeñas manos ya agrietadas por el frío de la madrugada, cuando había ayudado a su abuela a preparar los caramelos de guayaba que vendían a los turistas. A sus 9 años, conocía cada rincón de la plaza, cada banco donde los ancianos jugaban ajedrez, cada vendedor ambulante con quien compartía ese territorio no escrito de la supervivencia diaria. Sus pies descalzos se habían endurecido tanto que apenas sentía las piedras calientes bajo ellos mientras caminaba ofreciendo sus dulces con una sonrisa que contradecía la dureza de su existencia. No había vendido casi nada ese día, y el miedo a regresar a casa con la bandeja llena le hacía apretar el estómago más que el hambre misma. Su abuela Carmen dependía de esas ventas para comprar las medicinas que mantenían a raya su enfermedad pulmonar, esa que la hacía toser sangre en las madrugadas cuando creía que Marisol dormía profundamente. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que era un bulto de ropa abandonado junto a la fuente colonial, pero luego notó un leve movimiento. Un niño, quizás de su misma edad, estaba sentado con la cabeza entre las rodillas, temblando a pesar del calor sofocante. Marisol se acercó por instinto, olvidando momentáneamente sus dulces y sus preocupaciones. El niño levantó la mirada cuando la sombra de Marisol se proyectó sobre él, revelando un rostro enrojecido y ojos vidriosos que no lograban enfocar bien. Su ropa, aunque sucia y desarreglada, era de una calidad que Marisol solo había visto en las vitrinas de las tiendas del centro, esas donde nunca se atrevía a entrar. El niño intentó decir algo, pero las palabras se perdieron en un murmullo incoherente antes de que sus ojos se cerraran y su cuerpo se desplomara hacia un lado. «Agua», logró descifrar Marisol entre los murmullos del niño. Sin pensarlo 2 veces, dejó su bandeja de dulces en el suelo y corrió hacia el pequeño puesto donde don Augusto vendía refrescos. No tenía dinero para comprar agua, pero la desesperación en los ojos del niño había despertado algo en ella que no podía ignorar. Con la voz entrecortada por la carrera, Marisol le suplicó a don Augusto que le regalara un vaso de agua. El hombre, conociendo a Marisol desde que era apenas una bebé en brazos de su abuela, vio la urgencia en sus ojos y le entregó una botella sin hacer preguntas. Marisol regresó corriendo, arrodillándose junto al niño que ahora yacía completamente inmóvil. Con cuidado, levantó su cabeza y acercó la botella a sus labios resecos. El agua se derramó inicialmente por su barbilla, pero tras unos instantes, el niño comenzó a tragar con desesperación, como si llevara días sin beber. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose por primera vez en el rostro de Marisol, que lo observaba con una mezcla de preocupación y alivio. «¿Estás mejor?», le preguntó ella, todavía sosteniendo la botella. El niño asintió débilmente, intentando incorporarse sin éxito. «¿Cómo te llamas?», insistió Marisol, ayudándolo a sentarse contra el borde de la fuente. «Tomás», respondió él con una voz que apenas se escuchaba por encima del bullicio de la plaza. «Necesito ir a casa», agregó, aunque sus ojos revelaban más miedo que anhelo al mencionar su hogar. Marisol notó que el niño temblaba ahora más visiblemente, y al tocar su frente, sintió un calor que no era normal, incluso bajo el sol ecuatoriano. «¿Tienes fiebre?», le dijo con la seguridad de quien ha cuidado enfermos antes. «Mi abuela puede ayudarte. Ella sabe de hierbas y remedios». Pero Tomás negó con la cabeza, intentando ponerse de pie mientras murmuraba algo sobre que no podía regresar, que ella lo encontraría, que estaba cansado de vivir así. Antes de que Marisol pudiera preguntar más, Tomás se tambaleó y habría caído de no ser por los rápidos reflejos de la niña, que lo sostuvo a pesar de ser más pequeña que él. La decisión se formó en su mente, con la claridad del instinto de supervivencia que había desarrollado en las calles. No podía dejarlo allí, ardiendo en fiebre bajo el sol implacable.
Tomando su bandeja de dulces con una mano, mientras sostenía a Tomás con la otra, comenzó a guiarlo hacia las callejuelas que conducían a su casa, uno de esos antiguos edificios de adobe cuyas grietas contaban historias de terremotos y abandono. El camino a casa nunca le había parecido tan largo a Marisol. Cada pocos pasos Tomás se detenía, respirando con dificultad o murmurando palabras incoherentes. A veces hablaba de barcos que navegaban en el cielo, otras veces llamaba a alguien llamado Rodrigo, un nombre que repetía con añoranza. La fiebre estaba haciendo que delirara, y Marisol sabía que debía darse prisa. Los pocos transeúntes que se cruzaban con ellos desviaban la mirada, acostumbrados a no involucrarse en los problemas ajenos, a no ver lo que ocurría en los márgenes de su existencia cómoda. Cuando por fin llegaron al pequeño apartamento que compartía con su abuela, Marisol tuvo que golpear la puerta con el pie, incapaz de soltar a Tomás, que ahora se apoyaba casi completamente en ella. Carmen abrió la puerta, y su expresión pasó de la sorpresa al entendimiento en cuestión de segundos. Sin hacer preguntas, ayudó a Marisol a llevar al niño hasta el único colchón que tenían, colocado directamente sobre el suelo de tierra apisonada. «Está ardiendo en fiebre», explicó Marisol, mientras su abuela colocaba una mano arrugada sobre la frente de Tomás. «Lo encontré en la plaza, iba a desmayarse». Carmen asintió, dirigiéndose inmediatamente a la pequeña repisa donde guardaba sus hierbas medicinales. Con la eficiencia de quien ha curado muchas fiebres en su vida, preparó una infusión de eucalipto y hierba luisa, añadiendo un poco de miel de los frascos que guardaba para ocasiones especiales. Mientras tanto, Marisol humedecía un trapo con el agua fresca que guardaban en un cántaro de barro, colocándolo sobre la frente de Tomás, que ahora murmuraba en sueños. «Mira sus zapatos», dijo Carmen en voz baja, señalando los pies del niño. Marisol no había notado antes, pero Tomás llevaba unos zapatos de cuero que, aunque cubiertos de polvo, evidentemente eran nuevos y costosos. «Este niño no es de la calle», agregó su abuela con preocupación. «Alguien debe estar buscándolo». Marisol sintió una punzada de inquietud, pero la apartó rápidamente. No podía haberlo dejado desmayarse en la plaza, se dijo a sí misma. Además, él había dicho que no quería regresar a casa, que alguien lo encontraría. Había miedo en sus ojos cuando lo mencionó. A través de la única ventana de la habitación, Marisol podía ver que el cielo comenzaba a oscurecerse. Pronto sería de noche, y no habían vendido suficientes dulces para la medicina de la abuela. La preocupación volvió a instalarse en su pecho, pero Carmen, leyendo sus pensamientos como solo ella sabía hacerlo, le apretó el hombro con afecto. «No te preocupes por eso ahora», le dijo. «Hiciste lo correcto al traerlo. Mañana venderemos el doble». Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, en una de las mansiones más imponentes de las afueras de Cuenca, Renata Mendoza golpeaba la mesa de caoba con tanta fuerza que las tazas de porcelana china saltaron, derramando café sobre documentos importantes. «¿Cómo que no encuentran a mi hijo?», gritaba al hombre uniformado, que se mantenía en posición firme frente a ella, visiblemente incómodo. «Han pasado 5 horas desde que desapareció, y ustedes no tienen nada, ni una pista, ni un testigo. ¿Para qué les pago?». El jefe de seguridad, un hombre llamado Jorge, que llevaba 15 años al servicio de la familia Mendoza, mantenía la compostura a pesar de la furia de su jefa. «Señora, estamos revisando todas las cámaras de seguridad de la propiedad y hemos enviado equipos de búsqueda a todos los lugares que el joven Tomás frecuenta. El problema es que parece haber planeado esta fuga». Dejó su teléfono en su habitación y se llevó una mochila con ropa. Renata se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, un gesto que solo se permitía en momentos de extrema tensión. Su hijo de 10 años, el heredero de las plantaciones bananeras más extensas del Ecuador, había desaparecido. No era la primera vez que Tomás intentaba escapar, pero nunca había logrado salir de los terrenos de la hacienda. Esta vez era diferente. Esta vez había burlado a los guardias, las cámaras, incluso a los perros de seguridad. «Llamen a la policía», ordenó finalmente, sabiendo que involucrar a las autoridades significaría que la noticia se haría pública, algo que siempre había evitado celosamente. La familia Mendoza no exhibía sus problemas
ante los ojos curiosos de la sociedad cuencana, pero ahora no tenía opción. Si Tomás estaba en la ciudad, necesitaría todos los ojos posibles buscándolo. Mientras los empleados se apresuraban a cumplir sus órdenes, Renata se acercó a la ventana, que daba hacia los vastos campos de banano que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Desde la muerte de su esposo 5 años atrás, había triplicado la fortuna familiar, expandiendo las exportaciones a nuevos mercados, adquiriendo tierras de campesinos endeudados, convirtiéndose en la mujer más poderosa de la región. Todo lo había hecho por Tomás, para asegurar su futuro, para que nunca tuviera que luchar como ella lo había hecho. ¿Y así le pagaba? Escapando como un delincuente, causándole esta vergüenza. El sonido de un helicóptero la sacó de sus pensamientos. Había ordenado que prepararan el helicóptero de la compañía para sobrevolar la ciudad. Nada era demasiado cuando se trataba de encontrar a su hijo. Lo encontraré, se prometió a sí misma, y cuando lo haga, me aseguraré de que nunca más pueda escapar. De vuelta en la humilde vivienda de Marisol, Tomás comenzaba a despertar de su delirio febril. La infusión de Carmen había logrado bajar su temperatura, y ahora miraba confundido a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. Marisol, que había estado vigilándolo mientras su abuela descansaba, se acercó con otro vaso de agua fresca. «¿Dónde estoy?», preguntó Tomás, incorporándose lentamente. «En mi casa», respondió Marisol con sencillez. «Te desmayaste en la plaza, así que te traje aquí. Mi abuela te dio un remedio para la fiebre». Tomás bebió el agua agradecido, observando con curiosidad el humilde interior de la vivienda, las paredes de adobe sin pintar, el techo de madera del que colgaban hierbas secas, la ausencia de muebles más allá de una mesa pequeña con 2 sillas desvencijadas. «¿Vives aquí?», preguntó sin poder ocultar su sorpresa. Marisol asintió, súbitamente consciente de la pobreza de su hogar a través de los ojos del extraño. «Sí, con mi abuela Carmen. Ella está durmiendo ahora, pero hizo una sopa que puedes comer si tienes hambre». Tomás aceptó el ofrecimiento con un movimiento de cabeza, y Marisol le sirvió un cuenco de la sopa que hervía a fuego lento en el pequeño brasero de la esquina. Mientras comía, Tomás observaba cada detalle de la habitación, desde las grietas en las paredes hasta los pocos adornos. Una imagen desgastada de la Virgen, un calendario de años atrás cuyas páginas habían amarilleado, un pequeño ramo de flores silvestres en una lata reciclada. No había televisión, ni computadora, ni ninguno de los aparatos que llenaban su propia habitación en la hacienda. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó finalmente, dejando el cuenco vacío a un lado. Marisol se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Estabas enfermo. Cualquiera hubiera hecho lo mismo». Pero ambos sabían que no era cierto, que la mayoría habría pasado de largo, ignorando a un niño desvanecido en la plaza. Tomás bajó la mirada, súbitamente avergonzado de su pregunta, de su sorpresa ante la bondad desinteresada. «Deberías llamar a tu casa», dijo Marisol, rompiendo el silencio incómodo. «Deben estar preocupados por ti». La expresión de Tomás cambió inmediatamente, una sombra cruzando su rostro. «No voy a volver», declaró con una firmeza que contrastaba con su apariencia frágil. «No todavía. No pueden obligarme». Marisol quiso preguntar más, pero algo en la determinación de los ojos de Tomás la detuvo. Reconocía esa mirada. La había visto en sus propios ojos cuando se miraba en los charcos después de la lluvia. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión difícil pero necesaria. «¿Por qué escapaste?», se atrevió a preguntar finalmente. Tomás dudó, como si estuviera evaluando si podía confiar en esta niña que lo había salvado. Finalmente, las palabras comenzaron a salir, primero como un hilo delgado, luego como un torrente imposible de contener. «Mi madre solo piensa en el dinero, en los negocios, en que algún día yo herede todo y sea como ella. Nunca tiene tiempo para mí, solo para sus reuniones, sus viajes, sus nuevas propiedades. Desde que mi papá murió es como si yo también hubiera muerto para ella. Me dejó con niñeras, con tutores, con cualquiera menos con ella». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Ayer fue mi cumpleaños. Prometió que estaría allí, que pasaríamos el día juntos. Organicé todo, incluso preparé un dibujo para ella. Y luego me mandó un mensaje diciendo que surgió una reunión importante, que lo celebraríamos otro día. Siempre es otro día.
Otro momento. Después, luego. Así que decidí irme, desaparecer por un tiempo, hacer que se preocupe como yo me preocupo cuando ella no llega a casa. Marisol escuchaba en silencio, tratando de imaginar lo que sería tener tanto y sentirse tan solo al mismo tiempo. Ella no tenía madre, la había perdido al nacer, pero tenía a su abuela Carmen, cuyo amor llenaba cada grieta de su pequeño hogar a pesar de la pobreza. Mi abuelo Rodrigo era diferente, continuó Tomás, ahora más para sí mismo que para Marisol. Él sí me veía, me llevaba a pescar, me contaba historias de cuando estas tierras eran de todos, no solo de los ricos, pero murió hace 2 meses, y desde entonces todo es peor. Su voz se fue apagando, el cansancio y la emoción pasando factura a su cuerpo, aún debilitado por la fiebre. «Puedes quedarte esta noche», ofreció Marisol, viendo que los ojos de Tomás comenzaban a cerrarse. «Mañana decidirás qué hacer». Tomás asintió agradecido, recostándose nuevamente en el colchón. Antes de que el sueño lo venciera por completo, murmuró algo que Marisol apenas logró entender. «Eres la primera persona en mucho tiempo que me ve de verdad». Afuera, las sirenas de policía comenzaban a escucharse por las calles de Cuenca, cada vez más cerca. El helicóptero sobrevolaba la ciudad, su potente reflector iluminando callejones y plazas. Renata Mendoza había puesto en marcha una búsqueda sin precedentes, movilizando policías, empleados, incluso políticos locales que le debían favores. La desaparición del heredero de las plantaciones Mendoza se había convertido en el tema de la noche, y la tormenta se acercaba inexorablemente al pequeño refugio donde Marisol velaba el sueño de un niño que solo quería ser visto. El amanecer en Cuenca trajo consigo un cielo lavado por la lluvia nocturna, pero la calma que solía acompañar las primeras horas del día se vio interrumpida por el sonido insistente de sirenas y voces amplificadas por megáfonos. Marisol se despertó sobresaltada, encontrándose acurrucada en el suelo junto al colchón donde Tomás seguía durmiendo. En algún momento de la noche, el cansancio la había vencido mientras velaba el sueño del niño. Ahora, con el corazón acelerado por los ruidos que venían de la calle, se incorporó rápidamente y se asomó a la pequeña ventana, teniendo cuidado de no despertar a su abuela que dormía en un rincón sobre una estera delgada. Lo que vio la dejó paralizada. La calle, normalmente desierta a esas horas, estaba llena de policías y personas con uniformes que no reconocía, todos moviéndose con una urgencia que solo podía significar problemas. Algunos llevaban perros de búsqueda que olfateaban el suelo húmedo, mientras otros sostenían fotografías que mostraban a los pocos vecinos que se atrevían a abrir sus puertas. Marisol se volvió hacia Tomás, entendiendo de golpe la gravedad de la situación. No era un niño cualquiera el que había rescatado de la plaza. Las palabras que él había pronunciado la noche anterior cobraron un nuevo sentido ominoso. Su madre, esa mujer que solo pensaba en dinero y negocios, claramente tenía el poder de movilizar a toda la ciudad para encontrarlo. «¿Qué sucede?». La voz de Carmen rompió el silencio, sobresaltando a Marisol. La anciana se había despertado y observaba a su nieta con preocupación desde su rincón. «Están buscando a alguien», respondió Marisol en voz baja, sin atreverse a decir que ese alguien probablemente era el niño que dormía en su colchón. Carmen se levantó con dificultad, sus articulaciones protestando después de una noche en el suelo duro, y se acercó a la ventana. Al ver el despliegue policial, su rostro arrugado se endureció con una expresión que Marisol conocía bien. Era la misma expresión que ponía cuando los cobradores venían a amenazarlas por las deudas de medicinas. «No es la primera vez que la policía recorre estos callejones», dijo Carmen con amargura, «siempre buscando culpables entre los pobres. Pero esta vez es diferente», continuó, señalando hacia una camioneta negra de la cual descendían hombres con trajes caros, nada parecidos a los policías regulares. «Esos no son solo policías. Alguien con dinero y poder está moviendo los hilos». En ese momento, Tomás comenzó a despertar, frotándose los ojos con confusión. Su fiebre había bajado durante la noche gracias a los remedios de Carmen, pero aún se veía pálido y agotado. Al notar la tensión en los rostros de Marisol y su abuela, se incorporó rápidamente. «¿Qué pasa?», preguntó,
y antes de que pudieran responder, el sonido de los megáfonos se hizo más claro. Una voz amplificada repetía un mensaje que heló la sangre de los tres. Atención, ciudadanos de Cuenca. Estamos buscando a Tomás Mendoza, hijo de Renata Mendoza, desaparecido ayer por la tarde. 10 años, cabello castaño, ojos verdes, aproximadamente 1,40 metros de altura. Vestía jeans azules y una camisa celeste. Se ofrece una recompensa sustancial por información que lleve a su localización. El rostro de Tomás se contrajo en una mueca de dolor y rabia. «Ella no va a parar hasta encontrarme», murmuró, más para sí mismo que para las mujeres. Carmen y Marisol intercambiaron miradas cargadas de preocupación. El apellido Mendoza era conocido por todos en Cuenca y sus alrededores. Las plantaciones Mendoza eran las más grandes de la región, y Renata Mendoza era famosa tanto por su implacable éxito en los negocios como por su influencia política. Tener a su hijo en su humilde vivienda podría interpretarse como un secuestro, independientemente de las circunstancias. «Debes irte», dijo Carmen directamente a Tomás, su voz firme pero no unkind. «Si te encuentran aquí, nos acusarán de haberte secuestrado. Nadie creerá que viniste por tu propia voluntad». Marisol quiso protestar, pero la expresión en el rostro de su abuela no dejaba lugar a discusiones. Carmen había vivido lo suficiente para saber cómo funcionaba el mundo, cómo los poderosos siempre encontraban formas de culpar a los vulnerables. Antes de que pudieran decidir qué hacer, el sonido de golpes fuertes en la puerta los sobresaltó. «Policía de Cuenca, abran inmediatamente», exigió una voz autoritaria desde el otro lado. Carmen hizo un gesto rápido hacia un pequeño armario destartalado en la esquina, indicando a Tomás que se escondiera allí. El niño dudó por un momento, su mirada alternando entre la puerta y los rostros angustiados de las mujeres. «No quiero causarles problemas», dijo con voz temblorosa. «Quizás debería entregarme». Marisol lo tomó del brazo con firmeza. «No», insistió en un susurro urgente. «Tu madre no entenderá por qué te fuiste. Te llevará de regreso y nada cambiará». Tomás asintió, comprendiendo la verdad en sus palabras, y se metió rápidamente en el armario justo cuando los golpes en la puerta se intensificaban, amenazando con derribarla. Carmen abrió finalmente, encontrándose cara a cara con 4 policías armados que no esperaron invitación para entrar, empujándola sin miramientos. «¿Dónde está el niño?», preguntó el que parecía estar a cargo, un hombre corpulento con un bigote grueso y ojos que habían visto demasiada miseria para conservar cualquier rastro de compasión. «No sé de qué niño habla», respondió Carmen con dignidad, enderezando su pequeña figura frente al policía que la sobrepasaba por más de una cabeza. «Vivimos solas, mi nieta y yo. No hemos visto a ningún niño perdido». El policía miró alrededor con escepticismo, haciendo un gesto a sus compañeros para que registraran la vivienda. Marisol observaba todo desde un rincón, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Uno de los policías se acercó peligrosamente al armario donde se escondía Tomás, y estaba a punto de abrirlo cuando la puerta de entrada se abrió de golpe. Una mujer alta y elegante entró como una tormenta, su presencia llenando inmediatamente el pequeño espacio. Vestía un traje sastre impecable que contrastaba dramáticamente con la pobreza que la rodeaba, y su cabello negro perfectamente peinado enmarcaba un rostro hermoso pero duro, con ojos que parecían calcularlo todo en términos de valor monetario. Detrás de ella entraron 2 hombres con trajes oscuros que se posicionaron a cada lado como guardaespaldas silenciosos. «Señora Mendoza», dijo el policía a cargo, evidentemente sorprendido por su aparición, «le aseguramos que estamos haciendo todo lo posible para encontrar a su hijo. No hemos terminado de registrar esta vivienda». Renata Mendoza apenas lo miró, sus ojos escudriñando cada rincón de la habitación con la precisión de un depredador. «¿Es aquí donde fue visto por última vez?», preguntó, su voz controlada pero cargada de una tensión que amenazaba con estallar en cualquier momento. «Uno de nuestros informantes vio a una niña llevando a un niño que coincide con la descripción de mi hijo hacia esta zona ayer por la tarde», explicó el policía. «La niña», agregó, señalando a Marisol que permanecía inmóvil en su rincón. Renata se volvió hacia Marisol,
estudiándola con una mirada que la hizo sentir como un insecto bajo una lupa. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó directamente, acercándose a la niña con pasos medidos. «No lo escondas, pequeña ladrona. Sé que lo tienes». Marisol levantó la barbilla, enfrentando la mirada de la mujer a pesar del miedo que amenazaba con paralizarla. «No soy una ladrona», respondió con una voz más firme de lo que se sentía. «Y no he visto a su hijo». La bofetada llegó tan rápido que Marisol no tuvo tiempo de esquivarla. El golpe la hizo tambalearse y sintió el sabor metálico de la sangre en su boca, donde su labio se había partido contra sus dientes. «No la toques». El grito de Carmen resonó en la pequeña habitación mientras se interponía entre Renata y su nieta, sus ojos ardiendo con una furia que desmentía su fragilidad física. «Esta mujer entró en mi casa sin permiso y golpeó a mi nieta. Exijo que se vayan todos ahora mismo». El policía a cargo parecía incómodo, pero no hizo nada para detener a Renata, cuyo rostro se había transformado en una máscara de desprecio. «No me des órdenes, vieja», espetó Renata con veneno en cada palabra. «Sé que ustedes tienen a mi hijo. Probablemente planeaban pedir un rescate, o quizás algo peor. En esta parte de la ciudad no vive gente decente». El oficial a cargo carraspeó, visiblemente incómodo con la situación, pero sin atreverse a contradecir a una mujer con tanto poder. En ese momento, cuando la tensión en la habitación había alcanzado un punto insoportable, la puerta del armario se abrió de golpe. Tomás salió, su pequeña figura temblando pero su rostro determinado. «Déjalas en paz», gritó a su madre, colocándose frente a Marisol y Carmen como un escudo humano. «Ellas me salvaron. Me encontraron desmayado en la plaza, me dieron agua y medicina cuando tenía fiebre. No hicieron nada malo». La expresión de Renata cambió instantáneamente al ver a su hijo, una mezcla de alivio y furia transformando sus facciones. «Tomás», dijo en un tono que intentaba ser suave, pero que no lograba ocultar su enojo, «ven aquí ahora mismo. Has causado suficientes problemas». Pero Tomás no se movió, manteniéndose firmemente entre su madre y las mujeres que lo habían ayudado. «No», respondió con una firmeza sorprendente para un niño de su edad. «No hasta que les pidas disculpas por cómo las has tratado. Me escapé porque estoy cansado de cómo tratas a la gente, como si todos fueran inferiores a ti, como si el dinero te diera derecho a pisotear a cualquiera. Estas personas me ayudaron sin pedir nada a cambio, algo que tú nunca entenderías». La habitación quedó en silencio absoluto tras las palabras de Tomás. Los policías intercambiaron miradas incómodas, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. Renata miró a su hijo como si lo viera por primera vez, una expresión de genuina sorpresa, reemplazando brevemente su máscara de control, antes de que su rostro se endureciera nuevamente. «Ya hablaremos de esto en casa», dijo con una frialdad que hizo que Tomás se estremeciera. «Ahora, vamos». Sin esperar respuesta, hizo un gesto a uno de sus guardaespaldas, quien se adelantó y tomó a Tomás del brazo con firmeza, pero sin brusquedad. El niño intentó resistirse, pero era claramente inútil contra la fuerza del adulto. «Lo siento», logró decir Tomás mientras era arrastrado hacia la puerta, sus ojos fijos en Marisol, cuyo labio aún sangraba por el golpe. «No quería que esto pasara. Gracias por todo». Marisol asintió, incapaz de hablar a través del nudo que se había formado en su garganta. Carmen rodeó los hombros de su nieta con un brazo protector, su cuerpo frágil temblando de rabia contenida. Renata se detuvo en la puerta, volviéndose para mirar a las dos figuras abrazadas en medio de la pobreza. «Tienen suerte de que esté demasiado ocupada ahora para encargarme de ustedes», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero esto no ha terminado. Nadie secuestra a mi hijo y sale impune». «No lo secuestramos», logró decir Marisol a través de sus lágrimas de rabia e impotencia. «Él vino porque quería escapar de ti, porque eres una madre terrible que no sabe lo que su hijo realmente necesita». El rostro de Renata se contorsionó en una mueca de furia y por un momento pareció que iba a volver y golpear a Marisol nuevamente, pero uno de los policías intervino finalmente. «Señora Mendoza», dijo en tono conciliador, «su hijo está a salvo ahora. Es mejor que lo lleve a casa para que descanse. Podemos ocuparnos de estas personas más tarde, cuando hayamos investigado completamente lo ocurrido».
Renata pareció considerar sus opciones antes de asentir secamente, lanzando una última mirada amenazante a Marisol y Carmen antes de salir, arrastrando a Tomás consigo. Los policías los siguieron dejando la puerta abierta tras ellos como un último insulto. A través de la apertura, Marisol pudo ver cómo metían a Tomás en la camioneta negra, su pequeño rostro apareciendo brevemente en la ventana trasera, una mano presionada contra el cristal en un gesto de despedida que rompió algo dentro de ella. La camioneta arrancó con un rugido, llevándose al niño que había llegado tan repentinamente a sus vidas y que ahora se iba dejando un vacío inexplicable. Carmen cerró la puerta finalmente, apoyándose contra ella como si temiera que pudieran volver en cualquier momento. Su respiración era laboriosa, y Marisol notó con alarma que su abuela estaba más pálida de lo normal, sus manos temblorosas mientras intentaba recuperar el aliento. El esfuerzo y la tensión habían sido demasiado para su cuerpo debilitado por la enfermedad. «Vamos, abuela», dijo Marisol, guiando a Carmen hacia el colchón donde minutos antes había estado escondido Tomás. «Descansa un poco. Yo te prepararé un té». Carmen se dejó llevar, demasiado exhausta para protestar. Mientras Marisol encendía el pequeño brasero, su mente no dejaba de dar vueltas a los eventos de la mañana. La furia en los ojos de Renata, el miedo y la determinación en los de Tomás, la amenaza que flotaba en el aire como una promesa siniestra. «Esto no ha terminado», había dicho Renata, y algo en su voz había dejado claro que no eran palabras vacías. Marisol miró a su abuela, cuya respiración se había vuelto más regular aunque su rostro seguía teniendo un tinte grisáceo preocupante, y sintió una punzada de miedo. ¿Qué podría hacer una mujer tan poderosa como Renata Mendoza contra ellas, que no tenían nada más que su pequeña casa de adobe y su dignidad? La respuesta llegó antes de que terminara de preparar el té, en forma de golpes nuevamente en la puerta. Esta vez no eran policías, sino funcionarios del gobierno. «Servicios sociales», anunció una mujer de mediana edad con expresión impasible y una carpeta bajo el brazo. «Venimos por la niña, Marisol Suárez. Hemos recibido una denuncia de condiciones de vida insalubres y posible participación en actividades delictivas. La niña debe venir con nosotros hasta que se complete una investigación». Marisol dejó caer la taza que sostenía, el sonido de la cerámica rompiéndose contra el suelo, coincidiendo con el momento exacto en que su mundo se hacía pedazos. Carmen intentó levantarse, protestar, explicar, pero su cuerpo la traicionó y solo pudo extender una mano temblorosa hacia su nieta, mientras dos hombres entraban y tomaban a Marisol por los brazos, arrastrándola hacia la puerta mientras ella gritaba y pataleaba. Lo último que vio antes de que la sacaran de la casa fue el rostro descompuesto de su abuela, un grito silencioso formándose en sus labios, y supo, con la claridad brutal que solo las tragedias traen consigo, que era el comienzo del fin de todo lo que había conocido. El centro de acogida infantil Nuestra Señora de la Esperanza era todo menos esperanzador. Un edificio gris de 3 plantas en las afueras de Cuenca, cercado por altos muros coronados con alambre de púas que le daban más aspecto de prisión que de refugio para niños vulnerables. Marisol lo contempló desde la ventana trasera del vehículo oficial que la transportaba, sintiendo que cada metro que la alejaba de su abuela era un abismo imposible de cruzar. Sus pertenencias cabían en una pequeña bolsa de plástico, un cepillo de dientes gastado, un cambio de ropa y la pulsera de hilo que Carmen le había tejido en su último cumpleaños. No le habían permitido llevarse nada más, ni siquiera despedirse adecuadamente. La trabajadora social que la acompañaba, una mujer llamada Lucía con ojos cansados y una expresión que oscilaba entre la indiferencia profesional y la lástima, le había explicado durante el trayecto que estaría allí, temporalmente, hasta que la situación de su abuela fuera evaluada. Pero Marisol no era ingenua. A sus 9 años había visto suficiente de la vida para saber que palabras como temporal en boca de adultos con poder solían significar algo muy diferente para los niños sin él. Las puertas metálicas del centro se abrieron para recibir el vehículo, cerrándose con un sonido definitivo tras ellos. En el patio interior, varios niños de diversas edades jugaban sin entusiasmo bajo la vigilancia de mujeres con uniformes azules,
que parecían más interesadas en sus conversaciones que en sus cargos. Algunos niños se detuvieron para observar la llegada de Marisol, evaluándola con esa mirada particular que tienen los niños institucionalizados, buscando debilidades, categorizando, decidiendo si sería presa o depredador en la compleja jerarquía del orfanato. La directora del centro, una mujer corpulenta llamada Margarita Orellana, recibió a Marisol en su oficina, un espacio austero dominado por un crucifijo grande y varios archivadores metálicos. Su voz era monótona mientras recitaba las reglas del lugar: horarios estrictos, tareas asignadas, privilegios que podían ganarse con buen comportamiento o perderse con el malo. Marisol apenas escuchaba, su mente aún atrapada en la imagen de su abuela, intentando levantarse del colchón mientras se la llevaban, en el miedo de no saber si volverían a verse. «Aquí no toleramos problemas», señaló la directora, interrumpiendo los pensamientos de Marisol. «Me han informado que estuviste involucrada en el secuestro del hijo de Renata Mendoza». Marisol levantó la mirada bruscamente, la injusticia de la acusación sacándola momentáneamente de su estupor. «No secuestramos a nadie», protestó, su voz pequeña pero firme en la oficina silenciosa. «Él estaba enfermo. Lo ayudamos». La directora la estudió con ojos entrecerrados antes de continuar como si Marisol no hubiera hablado. «La señora Mendoza es una importante benefactora de esta institución. Gracias a su generosidad, muchos niños reciben educación y cuidados. No toleraré que su nombre sea manchado en estas instalaciones». «¿Entendido?». Marisol bajó la mirada, reconociendo la inutilidad de discutir. Había aprendido desde muy pequeña que la verdad importaba poco cuando se enfrentaba al poder del dinero. La asignaron a un dormitorio compartido con otras 7 niñas, todas mayores que ella. Su cama era la inferior de una litera metálica, con un colchón delgado que olía a desinfectante y una manta gris que picaba al tacto. Colocó su pequeña bolsa debajo de la almohada y se sentó en el borde de la cama, intentando hacerse invisible mientras las otras niñas la observaban con curiosidad hostil. No duró mucho. Apenas la supervisora salió del dormitorio, una niña alta de unos 12 años se acercó a Marisol, bloqueando efectivamente cualquier ruta de escape. «Así que tú eres la secuestradora», dijo, pronunciando la palabra con deliberada lentitud, saboreando el poder que le daba sobre la recién llegada. Las otras niñas formaron un semicírculo alrededor, atentas al espectáculo que estaba por comenzar. Marisol se tensó, preparándose para lo que sabía que vendría. Las dinámicas de poder entre niños vulnerables eran crueles, una reproducción a pequeña escala de las mismas injusticias que sufrían de manos adultas. «No secuestré a nadie», repitió Marisol sabiendo que era inútil pero incapaz de rendirse sin luchar. La niña mayor, que se presentó como Daniela, soltó una risa que fue coreada por las demás. «Claro que lo hiciste. Todo el mundo lo sabe. Secuestraste al niño rico para pedir rescate, pero te atraparon antes de que pudieras hacerlo. Si no fueras tan pequeña, estarías en la cárcel en lugar de aquí». Marisol apretó los puños, la rabia compitiendo con el miedo en su pecho. No era justo. Nada de esto era justo. El primer día en el centro estableció el patrón para los siguientes. Marisol se convirtió en el blanco favorito del grupo liderado por Daniela. Le escondían sus cosas, le tiraban agua mientras dormía, le susurraban secuestradora cada vez que pasaban a su lado. Las supervisoras, sobrecargadas de trabajo y acostumbradas a la crueldad infantil como un mal necesario, hacían la vista gorda siempre que el acoso no dejaba marcas visibles. Durante las comidas, Marisol se sentaba sola, moviendo la comida insípida de un lado a otro del plato sin realmente comer, pensando en su abuela. ¿Estaría bien? ¿Le habrían dado sus medicinas? ¿Sabría siquiera dónde estaba su nieta? Las preguntas se acumulaban sin respuesta, aumentando su ansiedad y soledad. Por las noches, cuando creía que nadie la escuchaba, lloraba silenciosamente en su almohada, un lujo que se permitía solo en la oscuridad, donde las lágrimas no podían ser usadas como arma contra ella. Una semana después de su llegada, durante la hora de visitas, Marisol esperó con esperanza en el gran salón donde otros niños recibían a familiares o amigos. Se sentó en una silla de plástico junto a la pared, observando la puerta con cada fibra de su ser, concentrada en la posibilidad de ver a su abuela entrar por ella.
Los minutos pasaron, luego las horas, y cuando la campana sonó indicando el fin del período de visitas, Marisol seguía sola, sus manos pequeñas aferrándose a la pulsera de hilos como si fuera lo único real en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Día tras día, la rutina se repetía. Levantarse temprano, hacer la cama según los estándares exigentes de las supervisoras, desayunar en silencio, asistir a clases en el aula improvisada del centro donde una maestra con expresión de perpetuo fastidio intentaba educar a niños de diversas edades y niveles, almorzar, realizar tareas asignadas, cenar y finalmente dormir para empezar todo de nuevo al día siguiente. Era una existencia gris, desprovista del calor y amor que había conocido con su abuela, a pesar de la pobreza. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la imponente mansión Mendoza, Tomás vivía su propio infierno personal. Desde su regreso forzado, las medidas de seguridad se habían duplicado. Ya no podía salir de los terrenos de la hacienda sin escolta. Sus clases ahora se impartían por tutores privados dentro de la casa, y hasta sus juguetes y libros habían sido revisados para eliminar cualquier cosa que pudiera inspirar nuevas ideas de fuga. Pero lo peor era el silencio. Renata apenas le dirigía la palabra, limitándose a miradas frías durante las escasas comidas que compartían cuando ella no estaba viajando por negocios. En las raras ocasiones en que hablaban, era para recibir sermones sobre responsabilidad, sobre el legado familiar, sobre cómo su comportamiento había avergonzado el nombre Mendoza. Nunca mencionaba a la niña que lo había ayudado ni a su abuela, como si el borrarlas de las conversaciones pudiera borrarlas también de la memoria de Tomás. Pero él no olvidaba. Cada noche, cuando los guardias creían que dormía, Tomás sacaba de debajo del colchón el vaso de plástico que Marisol le había dado con agua aquel día en la plaza. Lo había escondido en su mochila y, milagrosamente, había sobrevivido al registro de sus pertenencias. Era su talismán, la prueba de que existía bondad en el mundo más allá de los muros de su prisión dorada. Durante semanas, Tomás observó y aprendió. Estudió los hábitos de los guardias, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, los horarios de cambio de turno. Robó un mapa de Cuenca de la biblioteca de su padre y lo escondió, estudiándolo cada noche con la ayuda de una linterna. Comenzó a guardar comida no perecedera de sus platos, pequeñas cantidades que no serían notadas, acumulándola en una mochila vieja junto con algo de ropa y todo el dinero que había podido reunir de sus mesadas no gastadas. Y esperó, paciente como solo puede serlo un niño con un plan. La oportunidad llegó una noche tormentosa, cuando la electricidad falló momentáneamente en la hacienda. Los generadores de emergencia se activaron casi inmediatamente, pero durante esos breves segundos, las cámaras de seguridad y las alarmas electrónicas dejaron de funcionar. Tomás, que había estado esperando cualquier fallo en el sistema, actuó con la rapidez y precisión de quien ha ensayado mentalmente cada movimiento. Salió por la ventana de su baño, usando las enredaderas que trepaban por la pared como soporte, y corrió a través de los jardines, aprovechando la distracción que la falla eléctrica había creado entre el personal de seguridad. El punto más vulnerable del perímetro era una sección del muro trasero que había sido dañada por un árbol caído durante la última tormenta. Las reparaciones estaban programadas para la semana siguiente, pero esa noche, el hueco apenas disimulado por arbustos fue la puerta de libertad para Tomás. Se deslizó a través de él, raspándose brazos y piernas con las ramas espinosas, pero ignorando el dolor en su determinación de escapar. Una vez fuera de los terrenos, corrió sin detenerse hasta llegar a la carretera principal, donde la suerte le sonrió en forma de un camión de carga que se dirigía hacia el centro de Cuenca. Escondido entre bultos de plátanos, Tomás inició su viaje hacia la libertad, hacia Marisol, hacia la única persona que lo había visto realmente. Lo que Tomás no sabía, mientras el camión avanzaba por la carretera oscura, era que su esfuerzo sería en vano, porque cuando finalmente llegó a Cuenca, exhausto pero determinado, y logró encontrar la pequeña casa de adobe donde había recibido ayuda y compasión, la encontró vacía y sellada con cintas oficiales. Los vecinos, reticentes al principio, pero ablandados por la desesperación evidente en los ojos del niño,
Le contaron que la anciana había sido llevada al hospital provincial tras un colapso el mismo día que se llevaron a su nieta, y que desde entonces nadie había regresado a la casa. Tomás sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En su plan perfecto, había visualizado el reencuentro, había imaginado la sorpresa y alegría en el rostro de Marisol, había soñado con poder ayudarla a ella y a su abuela como ellas lo habían ayudado a él. Pero ahora se enfrentaba a una realidad mucho más compleja y desoladora. No solo tenía que encontrar a Marisol, sino que debía hacerlo antes de que su madre lo encontrara a él. Y esta vez, Renata no sería tan indulgente. Esta vez, había desobedecido directamente sus órdenes. Había burlado su seguridad. Había desafiado su autoridad de una manera que ella no perdonaría fácilmente. Con la dirección del hospital memorizada y el corazón pesado por la incertidumbre, Tomás reajustó su mochila y comenzó a caminar. La noche caía sobre Cuenca, una ciudad que ahora parecía mucho más grande y amenazante que antes. En algún lugar, entre sus calles y edificios, estaban las respuestas que buscaba. En algún lugar estaba Marisol, la niña que le había ofrecido agua cuando más lo necesitaba, y ahora era su turno de ofrecerle ayuda, si tan solo pudiera encontrarla. Mientras tanto, en el centro de acogida, Marisol recibía la noticia que había estado temiendo desde su llegada. La supervisora de turno, una mujer que al menos tenía la decencia de parecer incómoda con su tarea, le informó que su abuela Carmen había fallecido en el hospital provincial la noche anterior. Una complicación de su enfermedad pulmonar, dijeron los médicos. Nada que pudiera haberse prevenido. Palabras vacías que no podían llenar el abismo que se abrió en el pecho de Marisol al escucharlas. No le permitieron asistir al funeral. Demasiado complicado logísticamente, explicó la directora con impaciencia cuando Marisol suplicó entre lágrimas que la dejaran despedirse de la única familia que había conocido. En lugar de eso, le dieron 10 minutos adicionales de tiempo de reflexión, en la pequeña capilla del centro, como si rezar a un Dios que permitía tales injusticias pudiera ser de algún consuelo. Esa noche, acurrucada en su cama mientras las otras niñas dormían, Marisol tomó una decisión. Si nadie iba a luchar por ella, tendría que luchar por sí misma. Si nadie iba a protegerla, tendría que aprender a protegerse. Si nadie iba a quererla, tendría que aprender a vivir sin amor. Era una resolución demasiado dura para una niña de 9 años, pero la vida no le había dejado alternativas. Con los ojos secos de tanto llorar y el corazón endurecido por el dolor, Marisol se juró a sí misma que sobreviviría, que encontraría la manera de salir de ese lugar, que algún día tendría el poder de asegurarse de que ningún niño sufriera lo que ella estaba sufriendo. Y con esa promesa ardiendo en su pecho, como una pequeña llama obstinada, finalmente se quedó dormida, sin saber que a kilómetros de distancia, un niño llamado Tomás estaba haciendo un juramento similar bajo el mismo cielo estrellado. Los 3 años que siguieron transformaron a Marisol en una persona que su abuela Carmen apenas hubiera reconocido. El tiempo y las circunstancias habían endurecido sus rasgos infantiles, convirtiendo a la niña de sonrisa fácil en una adolescente de mirada cautelosa y labios rara vez curvados hacia arriba. A sus 12 años, era más alta que la mayoría de las chicas de su edad, con el cabello negro siempre recogido en una trenza apretada que no dejaba lugar a frivolidades. Sus manos, antes pequeñas y suaves a pesar de la pobreza, ahora mostraban callosidades y pequeñas cicatrices, testimonio silencioso de los trabajos manuales que le asignaban en el centro. La ciudad de Loja, ubicada a más de 200 kilómetros de Cuenca, se había convertido en su nuevo hogar forzado. Tras 2 años en el centro de acogida de Cuenca, Marisol había sido transferida a un programa especial en Loja, una forma elegante de decir que la habían alejado aún más de cualquier posibilidad de volver a sus raíces. El verdadero motivo nunca fue explicitado, pero Marisol sabía, con esa intuición aguda que desarrollan los niños institucionalizados, que la influencia de Renata Mendoza se extendía como una sombra sobre su destino, manipulando los hilos desde la distancia para asegurarse de que la niña que supuestamente había secuestrado a su hijo quedara bien enterrada en el sistema. El programa especial resultó ser un arreglo entre el gobierno y comercios locales para que adolescentes del sistema de protección
trabajaran medio tiempo mientras completaban su educación básica. En teoría, una oportunidad de integración y aprendizaje. En la práctica, mano de obra barata disfrazada de beneficencia. Marisol había sido asignada a una florería en el centro histórico de Loja, donde pasaba las mañanas arreglando ramos, limpiando el local y haciendo entregas bajo la supervisión de doña Mercedes, una mujer de 60 años, con artritis en las manos y un carácter tan espinoso como los tallos de rosa que vendía. Esa mañana de junio, Marisol se encontraba en la acera fuera de la florería, acomodando cubos con girasoles y claveles para atraer a los transeúntes. El aire fresco de la montaña hacía que su delgado suéter resultara insuficiente, pero había aprendido a ignorar las incomodidades físicas. Su mente estaba ocupada calculando cuánto tiempo le faltaba para cumplir los 18 años y poder finalmente liberarse del sistema que la había convertido en poco más que una prisionera con horarios de salida controlados. 5 años, 11 meses y 14 días, se dijo a sí misma, un ritual que repetía cada mañana como un mantra. 5 años, 11 meses y 14 días hasta poder decidir por sí misma, hasta poder buscar un trabajo real, alquilar una habitación propia, quizás incluso volver a Cuenca y visitar la tumba de su abuela, algo que nunca le habían permitido hacer. Niña, deja de soñar despierta y termina de arreglar esos cubos. La voz áspera de doña Mercedes la trajo de vuelta al presente. El Festival de las Flores empieza mañana y todavía tenemos que preparar los encargos especiales para la municipalidad. Marisol asintió sin responder, acostumbrada a obedecer sin cuestionar, a existir sin ser realmente vista. En el lenguaje de doña Mercedes, ella nunca había pasado de ser niña, a pesar de que llevaba ya más de un año trabajando 6 días a la semana en su tienda. A pocas cuadras de allí, en la terminal de autobuses de Loja, un muchacho de 13 años descendía de un autobús destartalado que había recorrido la ruta desde Cuenca durante la noche. Tomás Mendoza, aunque ahora usaba el apellido Gutiérrez para evitar ser reconocido, estaba exhausto pero alerta, sus ojos escaneando constantemente los alrededores en busca de rostros familiares o uniformes sospechosos. 3 años de vivir en las sombras, moviéndose de ciudad en ciudad, trabajando en lo que encontraba y durmiendo donde podía, lo habían convertido en un experto en pasar desapercibido. Su apariencia había cambiado radicalmente desde aquellos días en la mansión Mendoza. El cabello castaño, antes perfectamente cortado, ahora le caía hasta los hombros, usualmente oculto bajo una gorra desgastada. Su piel, alguna vez pálida y protegida del sol, se había bronceado y endurecido. La ropa cara había sido reemplazada por prendas genéricas compradas en mercados de segunda mano, elegidas específicamente para no llamar la atención. Pero lo que más había cambiado eran sus ojos. Esos ojos verdes que alguna vez reflejaron la inocencia protegida de un niño rico, ahora mostraban la determinación implacable de alguien que ha sobrevivido por sus propios medios. Loja era la 15ª ciudad que visitaba en su búsqueda incansable. Después de descubrir que Marisol y su abuela habían desaparecido de Cuenca, Tomás había iniciado lo que se convirtió en una odisea personal. Utilizando el dinero que había logrado llevar consigo en su escape, compró información de funcionarios corruptos del sistema de protección infantil, siguió pistas falsas, visitó decenas de centros de acogida y orfanatos, siempre un paso por delante de los investigadores privados que su madre había contratado para encontrarlo. Hubo momentos en que casi se rindió, noches frías durmiendo bajo puentes o en albergues para indigentes, donde tuvo que pelear para defender lo poco que tenía. Días sin comer más que sobras encontradas detrás de restaurantes. Semanas enteras sin una pista, sin una dirección hacia dónde continuar. Pero siempre, cuando la desesperación amenazaba con vencerlo, recordaba el rostro de Marisol ofreciéndole agua cuando estaba a punto de desmayarse. La manera en que ella y su abuela lo habían cuidado sin pedir nada a cambio, y encontraba fuerzas para seguir. La pista que lo había llevado a Loja era la más sólida en meses. Un ex empleado administrativo del sistema de protección, a cambio de una suma considerable, ahorros de 6 meses de trabajo como lavaplatos en Guayaquil,
le había mostrado un registro de transferencia de una tal Marisol S. desde Cuenca a un programa especial en Loja 3 años atrás. La coincidencia en fechas y la inicial del apellido eran demasiado específicas para ser casualidad. Ahora parado en la terminal con su mochila desgastada al hombro, Tomás sentía una mezcla de esperanza y ansiedad que le revolvía el estómago. 3 años era mucho tiempo. ¿Y si Marisol ya no estaba en Loja? ¿Y si no lo recordaba? ¿Y si lo culpaba por lo que había pasado? Preguntas que había evitado durante su búsqueda ahora se agolpaban en su mente mientras comenzaba a caminar hacia el centro de la ciudad, guiándose por un mapa mental que había estudiado durante el viaje en autobús. El plan era sistemático, como todos los que Tomás había desarrollado en su vida nómada. Primero visitaría los centros oficiales de acogida de la ciudad, luego las escuelas públicas y finalmente los comercios que solían participar en los programas de integración laboral para menores del sistema. Era un proceso lento y meticuloso, pero la paciencia era una virtud que había perfeccionado a la fuerza. Mientras Tomás iniciaba su búsqueda metódica, Marisol continuaba con su rutina en la florería. El día avanzaba con la monotonía habitual: preparar arreglos, atender clientes ocasionales, recibir órdenes para el festival. Durante la hora del almuerzo, mientras doña Mercedes cerraba la tienda para ir a comer a su casa cercana, Marisol aprovechaba para sentarse en un pequeño parque diagonal a la florería, comiendo el sándwich simple que le proporcionaba el programa, observando a las palomas disputarse las migajas y soñando despierta con una libertad que parecía cada vez más lejana. Fue en ese momento, mientras mordisqueaba distraídamente su pan, cuando notó el periódico abandonado en el banco contiguo. No era común que leyera las noticias, la mayoría solo hablaban de un mundo al que no tenía acceso, pero el aburrimiento la llevó a hojearlo. En la sección de obituarios, un nombre saltó de la página como si estuviera iluminado. Carmen Suárez, natural de Cuenca, fallecida hace 3 años, será finalmente trasladada al cementerio familiar tras resolverse disputas legales sobre su sepultura. El pan cayó de sus manos mientras Marisol releía el párrafo una y otra vez, incapaz de creer lo que veía. Su abuela, su querida abuela Carmen, no había tenido un entierro digno en todos estos años. Su cuerpo había estado retenido en algún limbo burocrático mientras disputas legales, palabras frías para describir lo que seguramente había sido abandono institucional, se resolvían. Y ahora, 3 años después, finalmente sería enterrada apropiadamente. La nota mencionaba que la ceremonia tendría lugar al día siguiente, en el cementerio municipal de Loja, un detalle extraño considerando que Carmen había vivido toda su vida en Cuenca. Marisol sintió que le faltaba el aire. Su abuela estaba aquí en Loja, a pocos kilómetros de donde ella había estado viviendo todo este tiempo, sin saberlo. La coincidencia era demasiado grande para ser casual. Alguien había movido hilos para que el cuerpo fuera trasladado específicamente a Loja, lejos de su tierra natal. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La respuesta llegó como un relámpago, para asegurarse de que Marisol nunca pudiera visitar su tumba en Cuenca si algún día regresaba, para borrar completamente su conexión con su pasado, con su hogar, y solo había una persona con el poder y la crueldad suficientes para orquestar algo así: Renata Mendoza. Una rabia fría, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes, se instaló en el pecho de Marisol. No solo le habían quitado a su abuela, no solo la habían separado de su hogar, sino que habían manipulado hasta los restos de Carmen para asegurarse de que su sufrimiento fuera completo. Era una crueldad calculada que sobrepasaba cualquier explicación racional. Y en ese momento, sentada en un banco de parque con un periódico arrugado entre sus manos temblorosas, Marisol tomó una decisión. Asistiría a ese entierro, costara lo que costara. El problema era cómo. Los adolescentes del programa tenían sus movimientos estrictamente controlados. Salir sin autorización significaría violar las reglas, lo que podría resultar en su transferencia a un centro más restrictivo o, peor aún, a una institución correccional bajo el pretexto de comportamiento problemático. Había visto suceder lo mismo a otros chicos del programa que se habían atrevido a desafiar el sistema, pero tampoco podía simplemente pedir permiso para asistir. Si Renata Mendoza estaba detrás del traslado del cuerpo, seguramente habría dado instrucciones específicas
para mantener a Marisol alejada. Tendría que escaparse, decidió. Solo por unas horas, el tiempo suficiente para asistir al entierro, despedirse finalmente de su abuela y volver antes de que notaran su ausencia. Era arriesgado, pero no tenía opción. Esta sería la única oportunidad de cerrar la herida que había permanecido abierta durante 3 largos años. Mientras Marisol trazaba mentalmente los detalles de su plan, a pocas calles de distancia, Tomás salía de la Oficina Central de Servicios Sociales de Loja con una expresión de frustración mal disimulada. Como era de esperarse, se habían negado a proporcionarle cualquier información sobre los menores bajo su tutela, y sus intentos de hacerse pasar por un familiar lejano, buscando a su prima, habían sido recibidos con escepticismo profesional. Sin embargo, no había sido un esfuerzo completamente inútil. Durante su espera en la recepción, había logrado echar un vistazo a una lista de comercios participantes en el programa de integración laboral que una secretaria había dejado descuidadamente sobre el mostrador. Entre ellos, había visto el nombre Florería Mercedes, ubicada en la Plaza Central. Era una pista delgada, pero mejor que nada. Con renovada determinación, Tomás se dirigió hacia el centro histórico, su corazón latiendo con la posibilidad de que, después de 3 años de búsqueda incansable, finalmente estuviera cerca de encontrar a Marisol. El destino, ese titiritero caprichoso que a veces parece disfrutar tejiendo coincidencias imposibles, había puesto en marcha los engranajes para que 2 niños separados por la crueldad adulta se reencontraran finalmente. Pero lo que ninguno de los dos podía saber, mientras caminaban por calles paralelas de Loja con apenas 200 metros separándolos, era que su reencuentro no sería el final de su historia, sino apenas el comienzo de una batalla aún más difícil contra las mismas fuerzas que los habían separado. En la mansión Mendoza, a kilómetros de distancia, Renata firmaba documentos con la eficiencia mecánica que la caracterizaba. Entre ellos, una autorización para que su abogado personal supervisara el traslado y entierro de los restos de una indigente sin familia en el cementerio de Loja. Un detalle menor en su apretada agenda, apenas digno de unos minutos de su tiempo. Lo que no sabía es que esa pequeña decisión, tomada casi como una reflexión tardía en su venganza, calculada contra la niña que había corrompido a su hijo, sería la que finalmente derribaría el elaborado castillo de naipes que había construido desde la desaparición de Tomás. Porque a veces los actos más crueles tienen consecuencias inesperadas, y a veces un simple vaso de agua ofrecido con bondad puede desencadenar una tormenta capaz de cambiar el curso de múltiples vidas para siempre. La mañana del entierro amaneció con un cielo plomizo que amenazaba lluvia, como si hasta el clima quisiera acompañar el dolor contenido durante 3 años en el corazón de Marisol. Se había despertado antes del alba, repasando mentalmente cada detalle de su plan. La casa hogar donde vivía junto a otras 15 adolescentes del programa tenía una rutina predecible: desayuno a las 6, salida en grupo hacia los distintos lugares de trabajo a las 7, supervisión mínima durante las horas laborales siempre que cumplieran con sus responsabilidades. Su estrategia era simple pero arriesgada. Saldría normalmente con el grupo, se separaría discretamente en el punto donde cada una tomaba su camino, y en lugar de dirigirse a la florería, iría directamente al cementerio. Según el periódico, la ceremonia estaba programada para las 9 de la mañana. Si calculaba bien los tiempos, podría estar de regreso en la florería antes del mediodía, cuando doña Mercedes regresaba de su almuerzo. La mujer rara vez verificaba su presencia durante la mañana, confiando en que Marisol abriría la tienda y atendería a los clientes ocasionales como siempre lo hacía. Lo que Marisol no había anticipado era la presencia de Gloria, la supervisora más estricta del programa, esperándolas en la puerta de la casa hogar esa mañana. Esto no es normal, pensó Marisol, sintiendo cómo sus planes comenzaban a desmoronarse antes de siquiera ponerse en marcha. Gloria, una mujer de mediana edad, con expresión perpetuamente descontenta, rara vez acompañaba a las chicas en sus trayectos matutinos, prefiriendo delegar esa tarea en las asistentes más jóvenes. Hoy habrá inspección sorpresa en todos los lugares de trabajo, anunció Gloria con un tono que sugería que encontrar faltas era su mayor placer en la vida.
Las acompañaré personalmente para asegurarme de que cada una llegue a su destino. Los ojos de Gloria se detuvieron un segundo más en Marisol, como si pudiera leer sus intenciones de fuga. No era paranoia. Marisol sabía que siempre la vigilaban más estrechamente que a las demás, aunque nunca le habían explicado por qué. El pequeño grupo caminó en fila por las calles todavía desiertas de Loja, con Gloria al frente marcando un paso militar que resultaba especialmente difícil de seguir para las más jóvenes. Una a una, las chicas fueron dejadas en sus respectivos lugares de trabajo: la panadería, la lavandería, el taller de costura. Con cada parada, las posibilidades de Marisol de escabullirse disminuían. Finalmente, solo quedaron ella, Gloria, y otra chica asignada a una librería cerca de la plaza principal. Cuando llegaron a la florería de Doña Mercedes, Gloria insistió en entrar para verificar personalmente que todo estuviera en orden. La propietaria, sorprendida por la visita oficial tan temprano, asintió nerviosamente a todo lo que Gloria decía, prometiendo vigilar atentamente a Marisol y reportar cualquier comportamiento inusual. Marisol mantuvo la mirada baja, fingiendo sumisión, mientras su mente trabajaba frenéticamente buscando alternativas. No podía perderse el entierro de su abuela. No podía permitir que le arrebataran también esto. «Ya sabes lo que pasará si intentas algo», le susurró Gloria al oído antes de marcharse, su aliento caliente y desagradable contra la mejilla de Marisol. «La próxima vez no será solo un centro de menores. Hay lugares peores para chicas problemáticas como tú». La amenaza flotó en el aire incluso después de que la supervisora se hubiera marchado, dejando a Marisol temblando de rabia impotente mientras colocaba cubos con flores en la acera. El reloj de la iglesia cercana marcó las 8, luego las 8:30. Cada campanada era como un clavo en el corazón de Marisol. La ceremonia comenzaría en media hora, y ella seguía atrapada bajo la mirada atenta de Doña Mercedes, quien claramente había tomado muy en serio las advertencias de Gloria. Por primera vez en muchos años, Marisol sintió ganas de llorar, un lujo que se había negado desde que comprendió que las lágrimas solo servían para mostrar debilidad en un mundo que se aprovechaba de ella. Fue entonces cuando lo vio, un muchacho de cabello largo y oscuro parado en la esquina opuesta, observando la florería con una intensidad que resultaba casi palpable incluso a esa distancia. Había algo familiar en su postura, en la manera en que sus ojos recorrían el lugar metódicamente, como si buscara algo específico. Cuando su mirada se encontró con la de Marisol, el tiempo pareció detenerse. Tomás había pasado la noche en un albergue para jóvenes sin hogar, apenas durmiendo mientras repasaba mentalmente el mapa de la ciudad y los lugares donde podría encontrar a Marisol. La florería Mercedes era su mejor pista, pero también reconocía que podría ser otro callejón sin salida en una búsqueda que ya había tenido demasiados. Aún así, cuando amaneció, fue el primer lugar al que se dirigió, posicionándose estratégicamente para observar sin ser demasiado obvio. Cuando vio a la chica de la trenza apretada colocando cubos con flores en la acera, su corazón dio un vuelco. Habían pasado 3 años, y los cambios eran evidentes. Era más alta. Su rostro había perdido la redondez infantil. Sus movimientos tenían la eficiencia medida de quien ha aprendido a sobrevivir haciendo exactamente lo necesario, ni más ni menos. Pero sus ojos, esos ojos, seguían siendo los mismos que lo habían mirado con compasión cuando le ofreció agua en la plaza de Cuenca. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a cruzar la calle hacia ella, ignorando los bocinazos de un auto que tuvo que frenar bruscamente para evitarlo. «Marisol», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz quebrándose en esa simple palabra que había repetido como un mantra durante 3 años de búsqueda. Marisol retrocedió instintivamente, la desconfianza siendo su primera respuesta a cualquier interacción inesperada. Pero había algo en la voz del desconocido, una familiaridad que resonaba en algún rincón profundo de su memoria. Lo estudió con más atención. El cabello largo y descuidado, la ropa gastada pero limpia, los ojos verdes que ahora la miraban con una mezcla de esperanza y miedo, y entonces, como piezas de un rompecabezas encajando súbitamente, lo reconoció. «¿Tomás?», preguntó en un susurro incrédulo, el nombre extraño en sus labios después de tanto tiempo. Él asintió.
una sonrisa temblorosa formándose en su rostro cansado. «Te encontré», dijo simplemente, como si esas dos palabras pudieran resumir 3 años de búsqueda incansable, de noches durmiendo bajo puentes, de comidas saltadas para ahorrar cada centavo, de peligros enfrentados y esperanzas aplastadas una y otra vez. El impacto del reencuentro dejó a Marisol momentáneamente sin palabras. Una parte de ella, la que había sido moldeada por años de institucionalización y decepciones, quería rechazarlo, culparlo por todo lo que había perdido. Pero otra parte, quizás la última porción intacta de la niña que había sido, reconocía la sinceridad en sus ojos, el esfuerzo evidente en su apariencia desgastada, la determinación que debió haber requerido encontrarla después de tanto tiempo. Antes de que pudiera decidir cómo reaccionar, la voz áspera de doña Mercedes rompió el momento. «¿Quién es este muchacho? ¿Lo conoces?» Marisol se tensó, consciente de que cualquier conexión con su vida anterior podría significar problemas. «Un amigo», mintió rápidamente, «de la casa hogar. Vino a avisarme algo». La expresión escéptica de doña Mercedes dejaba claro que no le creía, pero antes de que pudiera interrogarla más, Tomás intervino con una soltura que evidenciaba años de inventar historias para sobrevivir. «Perdone la interrupción, señora», dijo con una deferencia perfectamente calculada. «Soy del programa de integración laboral masculino. Vine a informarle a Marisol que su presencia es requerida en el cementerio municipal esta mañana. Hay un asunto familiar que requiere su participación. La supervisora Gloria me envió personalmente a buscarla». Marisol contuvo la respiración, asombrada por la audacia de la mentira y por cómo Tomás, sin saber nada sobre el entierro, había mencionado precisamente el lugar al que ella desesperadamente necesitaba ir. Doña Mercedes frunció el ceño, obviamente reticente a dejar ir a su ayudante en una de las mañanas más ocupadas previas al Festival de las Flores. «Nadie me informó de esto», protestó, cruzándose de brazos. «Tendré que llamar para verificar». Tomás no se inmutó. «Por supuesto, señora. La supervisora Gloria estará encantada de explicarle cómo su negativa a cooperar con un procedimiento oficial del sistema de protección afectará su participación en futuros programas de integración laboral». La amenaza velada funcionó. Doña Mercedes, cuyo negocio dependía en gran medida de la mano de obra barata que el programa le proporcionaba, cambió visiblemente de actitud. «Bien», concedió con mala cara. «Pero que regrese antes de mediodía. Tenemos muchos pedidos para el festival». No habían avanzado ni media cuadra cuando Marisol se detuvo bruscamente, volviéndose hacia Tomás con una expresión que fluctuaba entre la gratitud y la furia. «¿Cómo supiste lo del cementerio?», preguntó, la sospecha endureciendo su voz. «Has estado siguiéndome, espiándome». Tomás parpadeó genuinamente confundido. «No supe nada sobre un cementerio», admitió. «Solo dije lo primero que se me ocurrió para sacarte de allí. Necesitaba hablar contigo, explicarte. Han sido 3 años, Marisol. 3 años buscándote». La sinceridad en su voz desarmó momentáneamente a Marisol, pero la desconfianza construida durante años de supervivencia no se disipaba tan fácilmente. «¿Por qué?», demandó. «¿Por qué me buscaste? Por tu culpa perdí todo. A mi abuela, mi casa, mi libertad, todo». Las palabras salieron como proyectiles, cargadas con el veneno acumulado durante años de injusticia y soledad. Tomás recibió el impacto sin defenderse, cada acusación golpeándolo como un puño físico. «Lo sé», respondió cuando Marisol finalmente se quedó sin aliento. «Y lo siento más de lo que puedo expresar, pero necesito que sepas que también escapé. El mismo día que te llevaron. Intenté encontrarte, pero te habían trasladado. Mi madre, ella tiene influencia en todas partes. Se aseguró de que desaparecieras del sistema». Marisol lo miró fijamente, evaluando la verdad en sus palabras, queriendo creerle pero temiendo hacerlo. El sonido distante de una campana rompió la tensión del momento, recordándole a Marisol su propósito original. «Mi abuela», dijo abruptamente, «la van a enterrar hoy. Después de 3 años, finalmente le darán sepultura, y tengo que estar allí. Es mi única oportunidad de despedirme». La expresión de Tomás se suavizó con comprensión y dolor compartido. «Entonces vamos», dijo simplemente, como si no hubiera otra posibilidad.
No puedes perder eso. Caminaron en silencio hacia el cementerio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El peso de 3 años de separación forzada, creando una barrera invisible entre ellos. Marisol sentía un torbellino de emociones contradictorias, resentimiento hacia este chico cuya familia había destruido la suya, alivio por no estar sola en este momento crucial, confusión ante la evidente sinceridad de su arrepentimiento y un miedo persistente a confiar nuevamente solo para ser traicionada. El cementerio municipal de Loja era un lugar austero pero digno, con cipreses flanqueando la entrada principal y tumbas simples organizadas en hileras ordenadas. Cuando llegaron, una pequeña ceremonia ya estaba en curso en uno de los extremos más alejados. Un sacerdote anciano recitaba oraciones frente a un féretro modesto, acompañado únicamente por un hombre de traje que consultaba repetidamente su reloj con impaciencia. «Eso no puede ser todo», murmuró Marisol, la indignación creciendo en su interior. 3 años esperando y ni siquiera pudieron encontrar personas que fingieran ser dolientes. Se acercaron discretamente, manteniéndose a cierta distancia para no interrumpir, pero lo suficientemente cerca para escuchar las palabras del sacerdote. El hombre del traje, quien Marisol asumió, era algún tipo de funcionario o abogado enviado para supervisar el procedimiento. Apenas les dedicó una mirada indiferente antes de volver a consultar su reloj. Cuando el sacerdote terminó sus oraciones, hizo una breve pausa como esperando que alguien dijera algunas palabras sobre la difunta. El silencio que siguió fue tan absoluto que hasta los pájaros parecieron dejar de cantar. El funcionario hizo un gesto para que procedieran con el entierro, claramente ansioso por terminar con esta tarea impuesta. Fue entonces cuando Marisol dio un paso adelante, la determinación superando finalmente al miedo. «Ella era mi abuela», dijo con voz clara y firme que resonó en el pequeño cementerio. Su nombre era Carmen Suárez, y era la persona más valiente y amorosa que he conocido. El sacerdote la miró sorprendido, mientras el funcionario fruncía el ceño con evidente irritación. «No teníamos constancia de familiares», comentó el religioso con genuina confusión. «Nos informaron que era una indigente sin familia». La rabia hirvió en las venas de Marisol al escuchar cómo habían degradado la memoria de su abuela. «No era una indigente», afirmó con vehemencia. «Era una mujer trabajadora que crió sola a su nieta después de que su hija muriera. Que viviera en pobreza no la hacía menos digna de respeto». Tomás se acercó y se colocó junto a ella en silencioso apoyo, su presencia dándole fuerza para continuar. «Mi abuela me enseñó que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás. Me enseñó dignidad cuando el mundo solo me ofrecía desprecio. Y ahora, después de 3 años de mantener su cuerpo en quién sabe qué condiciones, la entierran como si no hubiera importado, como si su vida no hubiera significado nada». Lágrimas de rabia y dolor corrían por las mejillas de Marisol, pero su voz no flaqueó. «Esta es la última injusticia que le harán a mi abuela. Exijo que pongan su nombre completo en la lápida, no solo una cruz anónima. Exijo que reconozcan que tuvo una familia que la amó, que la sigue amando». El funcionario dio un paso adelante, visiblemente irritado por esta complicación inesperada. «Señorita», dijo con tono condescendiente, «este entierro ha sido arreglado y pagado por benefactores privados. No hay presupuesto para lápidas personalizadas. Además, usted es menor de edad y no tiene autoridad legal para hacer demandas». Estaba a punto de continuar cuando una voz lo interrumpió desde la entrada del cementerio. «Yo pagaré por la lápida», anunció una mujer elegante que se acercaba con paso decidido, «y confirmo que esta joven es efectivamente la nieta de la difunta». El hombre palideció visiblemente al reconocer a la recién llegada. «Señora Mendoza», balbuceó, claramente sorprendido y alarmado por su presencia. «No esperábamos su asistencia personal. Sus instrucciones fueron seguidas al pie de la letra, le aseguro. Renata Mendoza, impecablemente vestida y con el porte de quien está acostumbrada a que sus órdenes sean obedecidas sin cuestionamiento, ignoró al hombre y fijó su mirada en los 2 adolescentes. Su expresión cambió sutilmente al reconocer a Tomás, una mezcla de emociones contradictorias, cruzando brevemente su rostro antes de que su máscara de control volviera a sentarse. «Mi hijo», dijo finalmente,
su voz apenas traicionando la tormenta emocional que debía estar experimentando. «Has crecido». Tomás enfrentó la mirada de su madre sin vacilar, colocándose instintivamente entre ella y Marisol en un gesto protector. «No soy tu hijo», respondió con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. «No después de lo que hiciste». Renata apretó los labios en una línea delgada, pero se mantuvo firme. Sin embargo, llevó una mano al interior de su chaqueta, extrayendo lo que parecía ser un dispositivo de comunicación. Un movimiento sutil de su dedo, y de pronto, el cementerio se llenó con el sonido de vehículos llegando y puertas abriéndose. El cerco finalmente se cerraba. Después de 3 años, Renata Mendoza había recuperado lo que consideraba suyo. En cuestión de segundos, el pequeño cementerio se transformó en un escenario de confrontación. 4 hombres con trajes oscuros y auriculares emergieron de 2 vehículos negros, posicionándose estratégicamente alrededor de Renata como una formación de batalla bien ensayada. El sacerdote, visiblemente incómodo, murmuró una disculpa antes de retirarse discretamente, dejando el féretro de Carmen como testigo silencioso de la tensión que crecía entre madre e hijo, entre opresora y víctima, entre el poder y la resistencia. Tomás mantuvo su posición protectora frente a Marisol, quien observaba la escena con una mezcla de terror y rabia. El chico que había pasado 3 años huyendo, sobreviviendo en las calles y buscándola, ahora se enfrentaba a la mujer más poderosa de la región sin un atisbo de miedo visible en su rostro. Había algo nuevo en él, una determinación acerada que no existía en el niño enfermo que había conocido en la plaza de Cuenca. «Has causado suficientes problemas, Tomás», dijo Renata, su voz controlada pero cargada de una frialdad que helaba la sangre. «Es hora de volver a casa. Has desperdiciado 3 años de tu vida con este capricho rebelde. Tengo tutores esperando, universidades haciendo excepciones para admitirte a pesar de tu ausencia. Tu futuro está trazado, listo para ser retomado. Todo lo que tienes que hacer es subir a ese auto y olvidar este desafortunado episodio». Su mirada se desvió brevemente hacia Marisol, estudiándola con el desdén calculado de quien evalúa una mercancía defectuosa. «En cuanto a ti», continuó dirigiéndose ahora a la joven, «creo que ya has interferido suficiente en la vida de mi familia. Haré que te trasladen a un centro correccional juvenil en Guayaquil, lejos de Loja, lejos de Cuenca, lejos de cualquier lugar donde Tomás pudiera encontrarte nuevamente. Mis abogados ya están preparando los documentos necesarios». Marisol sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Guayaquil significaba el final de cualquier esperanza de libertad antes de cumplir la mayoría de edad. Los centros correccionales eran prácticamente prisiones, donde los menores quedaban olvidados hasta que el sistema los escupía a los 18, marcados para siempre, destrozados más allá de cualquier posibilidad de recuperación. Era el último recurso que el sistema utilizaba para castigar a los incorregibles, aquellos para quienes todos los otros programas habían fallado. «Ni se te ocurra tocarla», la voz de Tomás, baja y peligrosa, cortó el aire como un cuchillo. «No tienes derecho a decidir su futuro. No tienes derecho a decidir el mío. Has manipulado, amenazado y destruido vidas solo para mantener tu control. Eso se acaba hoy». Renata arqueó una ceja, genuinamente sorprendida por la firmeza de su hijo. El niño complaciente que había dejado atrás años atrás había desaparecido, reemplazado por este joven con ojos que reflejaban una sabiduría dolorosa y prematura. «¿Y qué piensas hacer exactamente?», preguntó con una sonrisa condescendiente. «Eres un menor sin recursos, sin educación formal, sin documentos. Oficialmente, sigues bajo mi custodia legal. Una palabra mía, y estos hombres te llevarán de regreso a casa, por la fuerza si es necesario». La mirada de Renata se endureció, revelando finalmente la furia que hervía bajo su apariencia controlada. 3 años, Tomás. 3 años de humillación pública, de rumores, de especulaciones sobre tu paradero. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a la reputación de nuestra familia? ¿Del dinero que he gastado buscándote? Tomás soltó una risa sin humor. ¿La reputación de la familia? ¿Es eso lo único que te importa? ¿Qué dirán los demás? ¿Tus socios comerciales? ¿Los banqueros con los que almuerzas? Dio un paso hacia su madre, cada palabra cargada con la amargura acumulada durante años de abandono emocional.
¿Alguna vez te has preguntado por qué me fui? ¿Por qué preferí dormir bajo puentes, pasar hambre y frío, antes que seguir viviendo en esa mansión contigo? Renata mantuvo su expresión impasible, pero algo en sus ojos cambió. Una grieta momentánea en su armadura. Siempre fuiste un niño difícil, respondió, su tono casi acusatorio. Sensible en exceso, como tu padre. Incapaz de entender las exigencias del mundo real, de los negocios que mantienen nuestro estilo de vida. Hice todo por ti, para asegurar tu futuro. No. La voz de Tomás resonó en el cementerio con una fuerza que sobresaltó incluso a los guardaespaldas. Lo hiciste todo por ti misma, para mantener tu control, tu poder, tu imagen. Yo solo era una extensión de eso, una pieza más en tu colección de posesiones. Nunca me viste como una persona, con necesidades propias, con sueños propios. El día de mi cumpleaños, cuando me escapé, esperé toda la mañana que vinieras como habías prometido. Preparé un dibujo para ti, lo enmarqué yo mismo, y luego enviaste un mensaje. Una reunión importante, dijiste. Siempre había algo más importante que yo. Marisol observaba el intercambio en silencio, reconociendo en las palabras de Tomás un dolor similar al suyo propio, el dolor de no ser visto, de no importar lo suficiente. Pero mientras su abandono había sido producto de la pobreza y la mala suerte, el de Tomás había ocurrido en medio de la opulencia y el privilegio, demostrando que el dinero no podía comprar lo único que realmente necesitaba un niño, ser amado por quien era, no por lo que representaba. Renata parecía momentáneamente sin palabras, como si nunca hubiera considerado realmente el impacto de sus acciones desde esta perspectiva. Uno de sus guardaespaldas, interpretando su silencio como una señal, dio un paso hacia Tomás, pero ella lo detuvo con un gesto sutil. «No fue mi intención lastimarte», dijo finalmente, con una vulnerabilidad inusual en su voz. «Todo lo que hice, lo hice pensando en tu bienestar, en darte las oportunidades que yo nunca tuve». La expresión de Tomás se suavizó ligeramente, pero su resolución no flaqueó. «Si realmente te importa mi bienestar, entonces respeta mis decisiones. No volveré a esa vida, madre. No volveré a ser un prisionero en una jaula de oro. He encontrado algo más valioso que todas tus propiedades y cuentas bancarias. He encontrado mi libertad. Y he encontrado a Marisol». Con estas palabras, Tomás extendió su mano hacia atrás buscando la de Marisol. Ella dudó por un instante, todavía procesando todo lo que estaba ocurriendo, pero finalmente entrelazó sus dedos con los de él. Ese simple gesto pareció darle a Tomás una fuerza renovada. «La joven que me mostró más compasión en 5 minutos que tú en toda mi vida», continuó, «la que perdió todo por ayudarme, no la abandonaré, no después de todo lo que ha sufrido por mi culpa». Los ojos de Renata se estrecharon, evaluando la determinación en el rostro de su hijo y la unión de sus manos con las de la chica. Algo calculador se encendió en su mirada, como si estuviera reconsiderando su estrategia. «Siempre has tenido un corazón blando, Tomás», dijo con un suspiro que parecía genuino. «Igual que tu padre, pero eres joven e impresionable. Esta fase rebelde pasará eventualmente. ¿Por qué no hacemos un trato que beneficie a todos?» Marisol sintió que la mano de Tomás se tensaba entre la suya. Ambos sabían que cualquier oferta de Renata Mendoza vendría con condiciones ocultas, con trampas diseñadas para recuperar el control que sentía que estaba perdiendo. Sin embargo, también sabían que estaban en desventaja, rodeados y sin opciones reales de escape. Lo único que tenían a su favor era la renuencia aparente de Renata a usar fuerza física contra su hijo en un lugar público. «¿Qué clase de trato?», preguntó Tomás cautelosamente, sin soltar la mano de Marisol. Renata sonrió, una expresión que no alcanzó sus ojos fríos y calculadores. «Volverás a casa conmigo ahora», explicó con la paciencia forzada de quien habla con un niño particularmente terco. «Retomarás tus estudios, te prepararás para la universidad como corresponde al heredero de las plantaciones Mendoza. A cambio, garantizaré que tu amiga aquí presente sea transferida a un buen internado en Quito. Educación privada, todas las comodidades, un futuro asegurado». Los ojos de Renata se fijaron en Marisol, evaluándola como evaluaría una inversión potencial. Incluso podría arreglar una adopción adecuada para ella,
una familia respetable, con medios para darle todo lo que necesita. La separación sería temporal, por supuesto. Una vez que ambos sean adultos y hayas completado tu educación, podrán decidir si desean mantener el contacto. Su tono, al pronunciar estas últimas palabras, dejaba claro que esperaba que para entonces Tomás hubiera superado su apego por esta chica de origen humilde. Marisol sintió una oleada de indignación ante la propuesta. La mujer hablaba de su vida, de su futuro, como si fuera una mercancía a ser negociada, un peón en su juego de manipulación para recuperar a su hijo. Pero antes de que pudiera expresar su rechazo, Tomás habló, su voz calmada pero firme. «No», dijo simplemente. «No confío en tus promesas, madre. No después de todo lo que has hecho. No volveré contigo bajo ninguna circunstancia». La máscara de amabilidad de Renata se agrietó, revelando la furia apenas contenida debajo. «Eres un niño ingrato, Siseo. Toda pretensión de negociación abandonada. ¿Crees que tienes opción? ¿Crees que permitiré que el heredero de todo lo que he construido viva como un vagabundo? ¿Que arruine su futuro por una chiquilla de la calle?» Hizo un gesto brusco a sus guardaespaldas que inmediatamente comenzaron a avanzar hacia los jóvenes. «Llévenselos», ordenó. «Al chico a la hacienda, a la muchacha, ya saben dónde». Tomás y Marisol retrocedieron instintivamente, pero el espacio abierto del cementerio ofrecía pocas opciones para esconderse o escapar. Estaban atrapados, con el féretro de Carmen a sus espaldas, como una barrera final. «Es aquí donde todo termina», pensó Marisol con una claridad sorprendente. 3 años de sufrimiento para volver al punto de partida, para ser separada nuevamente de la única persona que parecía realmente preocuparse por ella. La injusticia de todo era casi insoportable. Justo cuando el primer guardaespaldas estaba a punto de agarrar a Tomás, una voz desconocida interrumpió la escena. «Creo que nadie irá a ninguna parte, señora Mendoza», anunció un hombre mayor, que se acercaba con paso tranquilo pero decidido. Vestía un traje conservador y cargaba un maletín de cuero gastado que sujetaba como si contuviera algo extremadamente valioso. Los guardaespaldas se detuvieron, mirando a Renata en busca de instrucciones. «¿Quién demonios es usted?», exigió Renata, claramente irritada por esta nueva interrupción. El hombre sonrió educadamente, sin dejarse intimidar por el tono hostil. «Raúl Jiménez, abogado», respondió con una leve inclinación de cabeza. «Representante legal del difunto Rodrigo Mendoza, su suegro, y ejecutor de su testamento. He estado buscando a su hijo durante bastante tiempo, señora. Es afortunado haberlo encontrado precisamente hoy». Renata palideció visiblemente ante la mención de su suegro. «Mi suegro murió hace más de 3 años», dijo con un tono que intentaba ser desdeñoso, pero que traicionaba una repentina inquietud. «Su testamento fue ejecutado entonces. Todos sus bienes pasaron a formar parte del patrimonio familiar, como era su deseo». El abogado arqueó las cejas, su expresión de sorpresa tan evidentemente falsa que resultaba casi cómica. «¿Eso es lo que le dijeron sus abogados?», preguntó con fingida inocencia. «Qué interesante. Porque tengo aquí», continuó dando palmaditas a su maletín, «el testamento original del señor Rodrigo Mendoza, debidamente notariado y registrado. Un documento que por alguna razón misteriosa nunca llegó a las manos apropiadas después de su muerte. Hasta ahora». Tomás observaba el intercambio con creciente interés, el nombre de su abuelo evocando recuerdos de tardes pescando juntos, de historias contadas bajo la sombra de los árboles de banano, de consejos susurrados cuando su madre no estaba cerca. Rodrigo Mendoza había sido la única figura verdaderamente paternal en su vida después de la muerte de su padre, el único adulto que parecía valorarlo por quién era, no por lo que representaba. «El abuelo me dejó algo», afirmó más que preguntó, su mente conectando rápidamente las piezas. El abogado asintió, dirigiéndole una sonrisa amable que contrastaba con la mirada gélida que había mostrado a Renata. «En efecto, joven Tomás, su abuelo modificó su testamento 2 semanas antes de su fallecimiento. Un cambio que, sospecho, algunas personas preferirían mantener oculto. Modificó la distribución de sus bienes personales, separándolos específicamente del patrimonio empresarial familiar». Renata dio un paso adelante, la furia y el miedo luchando por dominar su expresión. «Esto es absurdo», espetó.
Mi suegro no tenía bienes personales significativos. Todo lo que poseía estaba integrado en las empresas familiares. Este hombre obviamente es un impostor tratando de estafarlos. Jorge llamó a uno de sus guardaespaldas. Escolta al señor fuera de aquí. Ahora. El guardaespaldas avanzó un paso, pero se detuvo cuando el abogado extrajo un documento de su maletín y lo sostuvo en alto. Este documento ha sido verificado por 3 notarios independientes, anunció con la confianza tranquila de quien sabe que tiene la ley de su lado. Contiene la firma del señor Rodrigo Mendoza, autenticada por expertos. Cualquier intento de impedir su ejecución constituiría un delito grave. Por favor, siéntase libre de llamar a sus abogados para confirmar su autenticidad. Estaré encantado de esperar. La estrategia era clara. Estaba ganando tiempo, creando un espacio de duda suficiente para mantener a Renata y sus hombres a raya. Tomás apretó la mano de Marisol, un gesto silencioso que transmitía esperanza por primera vez desde que Renata había aparecido en el cementerio. El abogado, mientras tanto, aprovechó la momentánea indecisión para dirigirse directamente a Tomás. Su abuelo era un hombre previsor, joven, explicó mientras extraía más documentos de su maletín, y muy observador. Vio lo que estaba ocurriendo en su familia y tomó medidas para proteger lo que consideraba más importante, su legado real, no las propiedades o el dinero, sino los valores que deseaba transmitir a su nieto. El testamento especifica que sus tierras personales, aproximadamente 300 hectáreas en la provincia de El Oro, pasan directamente a usted al cumplir los 18 años. Hasta entonces, serán administradas por un fideicomiso independiente, completamente separado de las empresas Mendoza. Renata parecía a punto de explotar, su rostro contraído en una máscara de incredulidad y rabia. ¿Qué tierras personales?, exigió. Las tierras de El Oro forman parte de las plantaciones familiares desde hace generaciones. No hay separación legal. El abogado sonrió nuevamente, esta vez con un dejo de satisfacción que no se molestó en ocultar. Las escrituras originales dicen lo contrario, señora Mendoza. Las 300 hectáreas conocidas como La Esperanza fueron adquiridas personalmente por su suegro antes de su matrimonio y nunca fueron integradas legalmente a las propiedades corporativas, a pesar de ser utilizadas como parte de las operaciones generales. Un detalle administrativo que, me atrevo a suponer, él mantuvo deliberadamente sin corregir, previendo quizás un día como hoy. Marisol observaba el intercambio con una mezcla de asombro y cautela. Había vivido lo suficiente para saber que cuando la suerte parecía cambiar repentinamente, a menudo había una trampa oculta esperando. Sin embargo, la expresión descompuesta de Renata sugería que las revelaciones del abogado eran tan sorprendentes para ella como para todos los presentes. Tomás, mientras tanto, procesaba la información con una creciente sensación de reconocimiento. La Esperanza había sido el lugar favorito de su abuelo, una porción de tierra donde los trabajadores recibían un trato especialmente bueno, donde las prácticas agrícolas eran más tradicionales y respetuosas con el entorno. Rodrigo solía llevarlo allí, mostrándole con orgullo cómo las familias de campesinos habían trabajado esa tierra durante generaciones, pasando conocimientos de padres a hijos. Algún día entenderás por qué este lugar es diferente, le había dicho en más de una ocasión, una frase que ahora cobraba un significado completamente nuevo. Incluso si esto fuera cierto, contraatacó Renata, recuperando parte de su compostura, Tomás sigue siendo menor de edad. Sigo siendo su tutora legal. Sus bienes, cualesquiera que sean, permanecen bajo mi administración hasta que cumpla la mayoría de edad. El abogado asintió, concediendo el punto. Absolutamente correcto, señora. Sin embargo, el testamento establece una condición adicional. Si el joven Tomás demostrara la madurez y el criterio para administrar su herencia antes de cumplir los 18, mediante una petición formal al Tribunal de Familia, el fideicomiso podría liberarse anticipadamente. Y esta petición, el señor Jiménez hizo una pausa dramática, disfrutando claramente del momento. Ya ha sido presentada. Solo estábamos esperando localizar al beneficiario. Los ojos de todos se volvieron hacia Tomás, que parecía tan sorprendido como el resto. ¿Una petición?, preguntó confundido. ¿Quién la presentó? El abogado extrajo un último documento de su maletín,
extendiéndolo para que Tomás pudiera verlo. La firma al final de la petición, escrita con una caligrafía temblorosa pero determinada, pertenecía a Rodrigo Mendoza. Firmada una semana antes de su muerte, fechada para ser presentada exactamente 3 años después, como si el anciano hubiera previsto no solo la posibilidad de que Tomás necesitara su independencia, sino también el tiempo que podría tomarle encontrar su propio camino. «Tu abuelo creía en ti, Tomás», dijo el abogado con una gentileza que contrastaba con su tono profesional anterior. «Creía que encontrarías tu propia forma de honrar el verdadero legado familiar, no los bancos o las exportaciones, sino la conexión con la tierra y las personas que la trabajan. Y ahora, si estás dispuesto, me gustaría invitarte a conocer tu herencia. A ti y a tu amiga», añadió inclinando respetuosamente la cabeza hacia Marisol. Renata, comprendiendo finalmente que estaba perdiendo el control de la situación, dio un paso amenazador hacia el abogado. «Esto no ha terminado», advirtió, su voz baja y peligrosa. «Impugnaré ese testamento con cada recurso legal a mi disposición. Cuestionaré la competencia mental de mi suegro cuando lo firmó. Pelearé por cada centímetro de esas tierras». El señor Jiménez sostuvo su mirada sin inmutarse. «Estoy seguro de que lo hará, señora Mendoza, y estoy igualmente seguro de que perderá». Su suegro era muchas cosas, pero tonto no era una de ellas. La documentación es impecable, los testigos imparciales y la evidencia de sus intenciones abrumadora. Se volvió hacia Tomás y Marisol, que seguían juntos frente al féretro de Carmen, testigos atónitos de este giro inesperado en sus destinos. «Ahora», sugirió amablemente, «quizás deberíamos concluir primero el entierro de la señora Suárez, con la dignidad que merece. Después, si están de acuerdo, podríamos discutir su futuro en un entorno más adecuado que un cementerio». Renata, reconociendo la derrota temporal pero de ninguna manera permanente, hizo un gesto brusco a sus guardaespaldas. «Nos vamos», ordenó secamente. «Pero no pienses ni por un momento que esto ha terminado, Tomás. Eres mi hijo, y eso no cambiará por un pedazo de papel o unas hectáreas de tierra». Con esas palabras, dio media vuelta y se marchó, sus hombres cerrando filas a su alrededor como una armadura móvil. Cuando el sonido de los motores se desvaneció en la distancia, Marisol soltó finalmente el aliento, que no sabía que estaba conteniendo. Miró a Tomás, cuyo rostro reflejaba una mezcla de alivio, incredulidad y algo más, algo que parecía casi como esperanza. Luego ambos se volvieron hacia el abogado, que ahora guardaba cuidadosamente los documentos en su maletín con la satisfacción de quien ha ejecutado perfectamente un plan largamente preparado. «¿Esto es real?», preguntó Tomás finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Mi abuelo realmente hizo todo esto? ¿Por mí?». El señor Jiménez sonrió, esta vez sin reservas ni estrategias, solo con la calidez de quien está cumpliendo la última voluntad de un hombre bueno. «Tan real como el suelo bajo sus pies», respondió. «Su abuelo lo conocía mejor de lo que usted se imagina, joven Tomás, y tenía fe en que, cuando llegara el momento, tomaría las decisiones correctas. Ahora», añadió mirando hacia el féretro de Carmen, «¿podríamos proceder? Creo que esta buena señora ha esperado demasiado tiempo por un descanso digno». Marisol asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Ya no eran lágrimas de rabia o desesperación, sino de algo mucho más complejo, alivio, gratitud y una pizca de esa misma esperanza que veía en los ojos de Tomás. Con una última mirada al ataúd que contenía a la mujer que había sido su único ancla en un mundo cruel, susurró: «Descansa, abuela. Creo que finalmente podré cumplir la promesa que te hice. Ser libre, ser feliz». Tomás tomó su mano nuevamente y juntos se acercaron al féretro para la despedida final, mientras el abogado hacía una señal a los trabajadores del cementerio para que procedieran con el entierro. El futuro, que apenas unas horas antes parecía una prisión sin escapatoria, ahora se abría ante ellos como un camino inexplorado pero lleno de posibilidades. Un camino que, por primera vez, podrían recorrer por decisión propia. 6 años después, el amanecer sobre la Esperanza tenía una cualidad casi mágica. Los primeros rayos del sol filtrándose entre las hojas de los bananeros, la niebla baja que cubría los campos como un manto protector, el canto de los pájaros anunciando un nuevo día de trabajo y esperanza.
Marisol observaba este espectáculo desde la terraza de la casa principal, una construcción modesta, pero acogedora que habían renovado juntos a lo largo de los años. A sus 18 años, se había convertido en una joven de extraordinaria fuerza y determinación, con los mismos ojos vivaces, pero ahora llenos de un propósito que antes solo podía soñar. Tomás apareció a su lado, ofreciéndole una taza de café recién hecho. A sus 19 años, se había transformado en un hombre joven que poco recordaba al niño privilegiado y enfermizo que había conocido en la plaza de Cuenca. El trabajo en la tierra le había dado una fortaleza física que complementaba perfectamente la fortaleza interior que siempre había poseído. Sus manos, alguna vez suaves y protegidas, ahora mostraban callosidades de las que se sentía orgulloso, marcas de una vida elegida libremente. ¿Lista para el gran día?, preguntó apoyándose en la barandilla junto a ella. Marisol asintió, bebiendo un sorbo de café, mientras su mirada recorría los terrenos que se extendían ante ellos. Tras años de trabajo incansable, la esperanza se había transformado en algo mucho más que una plantación bananera. Era un sueño hecho realidad, una visión cumplida que había comenzado con un simple gesto de bondad, un vaso de agua ofrecido a un niño sediento. El proceso no había sido fácil. Cuando Tomás asumió oficialmente el control de las tierras al cumplir los 18 años, enfrentaron obstáculos que habrían desanimado a cualquiera con menos determinación. Renata, fiel a su palabra, había impugnado el testamento con cada recurso legal disponible, arrastrándolos a través de tribunales y audiencias interminables. Pero tal como el abogado Jiménez había predicho, la documentación de Rodrigo Mendoza era impecable. Su visión a prueba de ataques legales. Incluso cuando la batalla legal finalmente terminó, los desafíos continuaron. El conocimiento de agricultura que Tomás había adquirido en los libros de texto de su educación privilegiada resultó casi inútil frente a la realidad del campo. Fueron los campesinos locales, inicialmente escépticos ante este par de adolescentes con grandes ideas, quienes eventualmente les enseñaron los verdaderos secretos de la tierra. A cambio, Tomás y Marisol ofrecieron algo que estos trabajadores nunca habían experimentado bajo el régimen de Renata: respeto, participación en las decisiones y una distribución justa de las ganancias. Convirtieron la esperanza en una cooperativa agrícola, donde cada trabajador era también socio. Implementaron prácticas orgánicas, eliminando gradualmente los pesticidas que habían enfermado a tantos trabajadores en las plantaciones tradicionales. Crearon un sistema de comercio directo que eliminaba a los intermediarios que durante décadas habían explotado tanto a productores como a consumidores. Y más importante aún, establecieron una escuela y un centro comunitario donde los hijos de los trabajadores podían recibir educación sin tener que abandonar a sus familias. Pero el proyecto que más orgullo les daba, el que inaugurarían ese mismo día, era el Centro de Acogida Carmen Suárez. Un hogar para niños abandonados o en situación de vulnerabilidad, diseñado no como una institución fría y deshumanizante como las que Marisol había conocido, sino como un verdadero refugio donde los niños serían tratados con la dignidad y el amor que merecían. El sonido de vehículos acercándose por el camino principal interrumpió sus pensamientos. «Creo que los primeros invitados están llegando», comentó Tomás, dejando su taza sobre la mesa de la terraza. «Debemos cambiarnos». Marisol asintió, pero permaneció un momento más contemplando el horizonte. «A veces todavía me cuesta creer que esto es real», confesó. «Que no es solo otro sueño del que despertaré para encontrarme de vuelta en el centro de acogida». Tomás tomó su mano, un gesto que se había vuelto tan natural entre ellos como respirar. «Es real», afirmó con la convicción tranquila que lo caracterizaba. «Tan real como el agua que me ofreciste aquel día». A veces los actos más simples de bondad tienen consecuencias que nadie puede prever. Marisol sonrió, apretando su mano antes de soltarla para dirigirse al interior. «Tienes razón», respondió. «Y hoy, finalmente, podré cumplir la promesa que le hice a mi abuela. Nadie debería crecer sintiéndose invisible». La ceremonia de inauguración estaba programada para el mediodía, pero desde temprano la esperanza comenzó a llenarse de invitados. Familias de trabajadores vestidos con sus mejores ropas, funcionarios locales curiosos ante este proyecto inusual,
representantes de otras cooperativas agrícolas que habían seguido su modelo en los últimos años, e incluso algunos periodistas atraídos por la historia de estos jóvenes que habían desafiado el status quo con tanto éxito. El centro de acogida, construido en lo que alguna vez fue un almacén de herramientas abandonado, ahora se alzaba como un edificio luminoso y acogedor, con amplios ventanales que dejaban entrar la luz natural, habitaciones coloridas diseñadas para hacer sentir a los niños en casa, y un patio de juegos que hubiera sido el sueño de cualquier niño. Pero lo que realmente lo distinguía de otras instituciones similares era su filosofía. Aquí los niños no serían tratados como problemas a resolver o cargas a soportar, sino como seres humanos completos con derechos, necesidades y sueños propios. Marisol, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul, supervisaba los últimos preparativos con la eficiencia de quien ha aprendido a confiar en sus capacidades. Los primeros 5 niños que serían acogidos en el centro llegarían después de la ceremonia oficial, y quería que todo fuera perfecto para ellos. Mientras revisaba las habitaciones una última vez, encontró a Tomás en el pasillo principal, colgando un retrato enmarcado de Carmen. «Se ve bien ahí», comentó acercándose para enderezar ligeramente el marco. Su abuela sonreía desde la fotografía, una imagen rescatada de los pocos objetos personales que habían logrado recuperar de su antigua casa en Cuenca. «Sería una excelente directora», respondió Tomás con una sonrisa, firme pero justa, como tú. Marisol sintió un nudo en la garganta. «Espero que esté orgullosa», dijo en voz baja. «Allá donde esté». La ceremonia comenzó puntualmente al mediodía. Una pequeña plataforma había sido instalada frente al centro, donde Tomás y Marisol dieron la bienvenida a los asistentes. Mientras Tomás explicaba la visión del proyecto, Marisol observaba los rostros en la multitud, buscando sin querer admitirlo a una persona en particular. Parte de ella había esperado, contra toda lógica, que Renata pudiera aparecer, que años de reflexión hubieran ablandado su corazón. El discurso de Tomás terminó con un aplauso entusiasta, y entonces fue el turno de Marisol. Respiró profundamente, calmando los nervios que siempre sentía antes de hablar en público, y comenzó a compartir su historia personal. Habló de su abuela Carmen, de su vida en las calles de Cuenca, de cómo un simple vaso de agua había cambiado el curso de su destino. Habló de los años en el sistema de acogida, de la deshumanización y el abandono que había experimentado. Y finalmente, habló de su visión para este centro, un lugar donde ningún niño tendría que sentir que su vida valía menos que la de otros. Cuando terminó su discurso, muchos en la audiencia secaban lágrimas discretas. El poder de su testimonio, la autenticidad de su experiencia, hacían imposible permanecer indiferente. Fue entonces, mientras los aplausos aún resonaban, cuando Marisol la vio. En la última fila, parcialmente oculta por una familia de trabajadores, estaba Renata Mendoza. Los años habían dejado su marca en ella. Su cabello, antes de un negro intenso, ahora mostraba vetas plateadas. Su postura seguía siendo elegante, pero había algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad que antes hubiera considerado inaceptable mostrar. Por un momento, sus miradas se encontraron a través de la distancia, y Marisol vio algo que nunca esperó ver en los ojos de aquella mujer: reconocimiento. No de superioridad a inferioridad, como había sido 6 años atrás, sino de igual a igual. Mientras los asistentes comenzaban a dispersarse para el recorrido por las instalaciones, Marisol se acercó a Tomás y discretamente señaló hacia donde se encontraba su madre. Su expresión cambió instantáneamente, una mezcla de sorpresa, cautela y quizás, muy escondido, un destello de esperanza. «¿Quieres que hable con ella?», preguntó Marisol, entendiendo la complejidad de emociones que debía estar experimentando. Tomás negó con la cabeza. «Juntos», respondió, como siempre. Se abrieron paso entre la multitud hasta llegar a donde Renata esperaba, ahora sola, como si los demás hubieran sentido instintivamente que debían darle espacio. «No esperaba verte aquí», dijo Tomás, su tono neutral, ni acusatorio ni especialmente cálido. Renata asintió, sus manos entrelazadas frente a ella en un gesto que delataba cierto nerviosismo inusual en ella. «No estaba segura de venir», admitió.
No sabía si sería bienvenida. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado con años de conflicto, resentimiento y oportunidades perdidas. Finalmente, fue Marisol quien lo rompió, sorprendiendo incluso a sí misma. «Todo el mundo es bienvenido aquí», dijo, «especialmente aquellos que quieren ser parte de la solución y no del problema». Renata la miró directamente, y por primera vez Marisol sintió que realmente la veía, no como una amenaza, no como una inconveniencia, sino como la persona que había ayudado a su hijo a encontrar su propio camino. «Lo que han logrado aquí es impresionante», reconoció Renata. «Diferente a lo que yo hubiera hecho, pero impresionante». Su mirada se volvió hacia Tomás. «Tu abuelo estaría orgulloso. Él siempre tuvo esta visión para la esperanza, aunque yo nunca la entendí realmente. O quizás no quise entenderla. Era lo más cercano a una disculpa que podían esperar, y tanto Tomás como Marisol lo sabían. Las heridas del pasado no desaparecerían con unas pocas palabras, ni se reconstruiría la confianza en un solo encuentro. Pero quizás, pensó Marisol, este podría ser el primer paso en un camino largo y difícil hacia algún tipo de reconciliación. «¿Te gustaría un recorrido por el centro?», ofreció Tomás, su voz suavizándose ligeramente. Renata asintió, una pequeña sonrisa tentativa apareciendo en su rostro usualmente serio. «Me gustaría eso», respondió. «Me gustaría ver lo que han creado». Mientras los tres caminaban hacia el edificio, Marisol no pudo evitar pensar en el extraordinario viaje que los había llevado hasta este momento. De una niña abandonada que vendía dulces en una plaza, a una joven mujer que ahora tenía el poder de cambiar vidas. De un niño rico pero profundamente solo, a un hombre que había encontrado su propósito en servir a otros, y quizás incluso de una madre obsesionada con el control y el poder, a una mujer capaz de reconocer el valor de un camino diferente al suyo. Dentro del centro, los primeros niños comenzaban a llegar, sus rostros mezcla de nerviosismo y esperanza, mientras exploraban lo que sería su nuevo hogar. Marisol los observaba, reconociendo en sus ojos la misma incertidumbre que ella había sentido tantas veces. Pero a diferencia de su propia experiencia, estos niños encontrarían aquí comprensión, respeto y la oportunidad de sanar y crecer rodeados de amor genuino. Uno de ellos, una niña pequeña de grandes ojos oscuros que recordaban dolorosamente a los suyos propios a esa edad, se acercó tímidamente a Marisol. «Tengo sed», murmuró, su voz apenas audible. «¿Puedo tomar agua?». Marisol se arrodilló para quedar a su altura, tomando suavemente sus manos. «Por supuesto que puedes», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. «Aquí siempre habrá agua para ti, y para todos los que la necesiten. Esa es nuestra promesa». La niña asintió, respondiendo con una pequeña sonrisa que hizo que todo el camino recorrido, todas las dificultades enfrentadas, valieran absolutamente la pena. «Porque a veces», pensó Marisol mientras guiaba a la niña hacia la cocina, donde un vaso de agua fresca esperaba, «los gestos más simples pueden cambiar destinos enteros, y a veces, un simple vaso de agua puede convertirse en un océano de posibilidades». Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al contarla, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Qué fue lo que más te conmovió de la transformación de Marisol y Tomás? Tu opinión es muy valiosa, y nos encanta leer cómo cada historia resuena de forma única en quienes nos acompañan. Hemos visto cómo un simple gesto de bondad, ofrecer agua a quien la necesita, cambió para siempre el destino de estos dos niños. Marisol, sin nada material que ofrecer excepto su compasión, y Tomás, con todas las riquezas del mundo, pero carente del amor más básico. Nos mostró que a veces, la familia no es la que nos da el nombre al nacer, sino la que construimos con nuestras decisiones, con nuestro corazón. ¿Qué parte de esta historia te llegó más al alma? ¿Fue cuando Marisol enfrentó a Renata en el cementerio, defendiendo la dignidad de su abuela? ¿O quizás cuando Tomás renunció a toda su fortuna por seguir el camino que consideraba correcto? ¿O tal vez el final, donde ambos transformaron su propio dolor en esperanza para otros niños? Vamos a conversar en los comentarios. Tenemos muchas más historias que te harán reflexionar, emocionarte y recordar que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de encontrar luz. Historias que, como esta,
nos recuerdan el poder transformador del amor verdadero y de los pequeños gestos que pueden cambiar vidas enteras. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Tu presencia aquí, dedicando tu tiempo a estas historias, significa el mundo para nosotros. Esperamos haberte regalado un momento de reflexión y esperanza en tu día. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Queremos conocerte mejor y saber hasta dónde llegan estas historias que compartimos con tanto cariño.